Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de nuestro director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, el doctor Eduardo Muga Melgarejo, y el saludo también de parte del equipo de la Escuela Nacional de Conciliación. Quien les habla es Miguel Rojas Medina y estaré acompañándolos como moderador en el desarrollo de esta conferencia. Quisiéramos poner de conocimiento de todos los participantes que el registro de asistencia es automático. Solo con el ingreso a la sala ya ustedes están registrando su asistencia y lo va a registrar la misma plataforma Zoom. Hay que tener en cuenta que para poder ser certificados por este evento, ustedes deben de permanecer conectados más del 90% del tiempo que dure esta conferencia, vale decir, más de 81 minutos. A los que cumplan esta condición de estar conectados más del 90% de asistencia, eh, se les enviará el certificado por el correo que ustedes hayan registrado. Las consultas que puedan tener sobre este evento o algún evento pasado pueden realizarlo en el correo electrónico que en estos momentos está poniéndose en el chat de esta plataforma. Vamos a dar inicio entonces a esta conferencia virtual internacional titulada Enfoque y prácticas restaurativas más allá de la reparación. El día de hoy nos acompaña como panelista la doctora Alexandra Viviana Payat Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, y nos honran con su presencia como ponente el doctor Ever Silva Aliaga. Él es peruano-colombiano, es filósofo, pedagogo y psicólogo social, magíster en paz, desarrollo y ciudadanía, director de Woman Partner, organización referente en prácticas restaurativas en Colombia, consultor, instructor y conferencista en no violencia, convivencia y construcción de paz. El doctor tendrá la ponencia por el lapso de 80 minutos y nos va a regalar 10 minutos finales para poder responder las consultas de los participantes, los mismos que nos tendrán que hacer llegar las consultas vía chat del Zoom o el sistema de preguntas y respuestas de la misma plataforma. Vamos a pedirle brevemente, por favor, a nuestros panelistas sonreír para poder tomar la foto protocolar. Muchas gracias. Bueno, hoy nuevamente entonces nos reencontramos en mérito a nuestros ya establecidos ciclo de conferencias de los jueves de conciliación y cultura de paz, con la finalidad de contribuir al desarrollo de una justicia más humana, inclusiva y participativa, orientada al restablecimiento de las relaciones y a la construcción de una paz sostenible. Con ese fin vamos a presentar entonces esta conferencia internacional Enfoque y prácticas restaurativas más allá de la reparación. Para ello tendremos entonces las palabras de inauguración y bienvenida a cargo de la doctora Alexandra Fayad Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Eh, Bueno, voy a volver a repetir mi saludo. Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este ciclo de conferencias que tenemos todos los días jueves. Bienvenidos, amigos, conciliadores, gestores de conflictos, público interesado en el tema. Buenas tardes, doctora Eversiva Aliaga, quien tan generosamente nos acompaña en esta oportunidad. Y es que también hoy día es un día especial. Un día como hoy, hace 27 años, entró en vigencia la ley de conciliación. Así que un fuerte abrazo, muchas felicidades a todos los conciliadores a nivel nacional. Es un sincero deseo de todos quienes trabajamos en conciliación, de toda la Escuela Nacional y el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Muy bien, en el nombre pues del Ministerio de Justicia, del Centro de Estudios a través de la Escuela Nacional de Conciliación, para mí es un gusto, un placer darles la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual titulada pues Enfoque en Prácticas Restaurativas más allá de la reparación.
Este evento académico forma parte de la programación académica del año 2025 y se encuentra enmarcado en los Jueves de Conciliación y Cultura de Paz. Esto responde pues a un compromiso institucional de fortalecer las capacidades de los operadores de justicia, de los operadores del sistema conciliatorio, de los gestores de conflictos que están vinculados con este tema y además al público en general que está interesado, pero potencialmente, bueno, pueden ser usuarios o son usuarios del sistema. Y es que hemos considerado desarrollar este tema porque entendemos pues que la justicia restaurativa se ha consolidado en estos últimos años como un modelo innovador, humanizador, transformador, que está orientado no solo a reparar el daño, sino a reconstruir los vínculos sociales, a promover la responsabilidad compartida y fortalecer la convivencia comunitaria. Ese enfoque que está profundamente alineado a los valores de la cultura de paz nos invita a comprender que la verdadera reparación surge del reconocimiento, del diálogo y la reconciliación. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de un experto internacional en el tema, el doctor Ever Sivaliaga, a quien agradecemos profundamente por aceptar nuestra invitación. Él dirige una conocida y reconocida institución dedicada al tema en Colombia y con proyección internacional y que realmente para nosotros, vuelvo a repetir, es un honor que haya atendido a nuestro llamado y que en esta oportunidad tenga esa generosidad de compartir sus conocimientos, sus experiencias y la visión que tiene sobre las prácticas restaurativas y la aplicación de esta como tal en los diversos contextos, tanto educativos, judiciales, comunitarios o mínimos. Definitivamente su aporte va a ser de gran valor para todos nosotros que estamos presentes en esta actividad y inclusive también para quienes nos acompañan del extranjero y que son siempre bienvenidos a nuestras actividades. Definitivamente a través de este espacio de aprendizaje vamos, reafirmamos el compromiso del Ministerio de Justicia con la promoción de una justicia más accesible, más humana, más inclusiva, más democrática, más participativa que reconoce que el diálogo es una herramienta fundamental para poder transformar nuestra sociedad y además construir una paz social que sea sostenible, que es lo que tanto, a lo que tanto aspiramos nosotros. Queremos agradecer a todos quienes están participando en esta actividad. Agradecemos su interés y su compromiso por fortalecer su desempeño y el querer aprender también de esta mirada restaurativa para cumplir una función mucho más eficiente y más íntegra. Sean bienvenidos a esta jornada de análisis, de reflexión y bueno, a escuchar y a nutrirse en esta tarde. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Alessandra, por esas palabras de bienvenida e inauguración y unándonos a que esta tarde sea pues fructífera y exitosa. Seguidamente tendremos el gusto de poder presentar a nuestro ponente, el doctor Ever Silva Aliaga. Él es filósofo, pedagogo y psicólogo social, magíster en paz, desarrollo y ciudadanía. Certificado como instructor de justicia y prácticas restaurativas por el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, formado por Kai Pranis como facilitador y entrenador de círculos de paz. Ha diseñado, liderado y acompañado procesos de desarrollo personal y grupales juveniles, fortalecimiento comunitario, convivencia y liderazgo. Él es asesor y formador en prácticas restaurativas en el sistema de responsabilidad penal del adolescente y en la judicatura. Es consultor, instructor y conferencista en no violencia, convivencia y construcción de paz. Actualmente dirige Woman Partner, organización referente en las prácticas restaurativas en Colombia. Sin mayor preámbulo, entonces dejamos en el uso de la palabra al doctor Ever Silva Aliaga, quien nos estará tocando el tema enfoque y prácticas restaurativas más allá de la reparación. Doctor Ever, bienvenido. Muy buenas tardes. Saludo inicialmente a los participantes que se conectan. De manera muy especial, ahora que la doctora Alexandra hizo referencia, también un saludo
a Lo los escucho. conciliadores, quienes muy seguramente a partir de esta ley ven reforzado su ejercicio como también sus opciones de vida. ¿Por dónde empiezo? Yo les quiero decir que estoy muy contento de estar aquí. Hablábamos hace poco con la doctora Alexandra. Yo soy de origen peruano. Viví en el Perú mi adolescencia, mi niñez y muy joven me vine para Colombia y aquí he hecho la vida, pero no he dejado de sentir esa pertenencia al país también y eventualmente estoy siempre de visitas por ahí. Muchas gracias. Y también agradezco a los organizadores de este evento. Siempre es de valorar los esfuerzos para poder poner en conversación, en formación, en ejercicio de reflexión, tanto las experiencias como también los conceptos que van surgiendo en torno a la convivencia, en torno al acceso a la justicia y sobre todo a la resolución de los conflictos de formas no violentas. Creo que eso amerita mucho reconocer el trabajo de las personas que no solamente se ocupan en atender estos asuntos, sino también en llevarlo a más espacios. Así que muchas gracias, gracias por el tiempo que me dan. Y bueno, si está bien, yo vengo por aquí con una presentación. Siempre digo que me suelen acusar de hablar mucho, entonces preparo unas diapositivas precisamente para poder poner límite a mi deseo de compartirles muchas reflexiones como experiencias también. Vamos a hacer aquí el cambio de pantalla y me dicen si ya pueden verlo grande. Creo que ya, ¿cierto? Bien, vamos a trabajar entonces alrededor de dos conceptos importantes y estos los vamos a relacionar con una práctica específicamente, ¿sí? El concepto de enfoque restaurativo es importante abordarlo. Les propondré que lo abordemos desde un campo diferente al que tradicionalmente solemos acercarnos, que viene más de la experiencia de la organización con la que trabajo, y hablaremos de la práctica restaurativa. Cuando hablamos de enfoque, estamos hablando de un sinnúmero de contextos en los cuales el enfoque o lo restaurativo ha venido emergiendo y posicionándose, ¿sí? Tanto desde la justicia, lo comunitario, lo escolar, lo familiar, en fin, las dimensiones son múltiples y les trataré de abordar desde unas categorías que nos ayuden a generar comprensiones para una práctica. Y una de las prácticas restaurativas sustanciales siempre nos va a llevar al ejercicio de la reparación, pero aquí queremos proponer ir un poco más allá. ¿Qué pasa si nos pensamos más allá de la reparación? Así que les agradezco que las preguntas, los comentarios los vayan haciendo y eventualmente, seguramente, podremos estar leyéndolos y recogiéndolos al final de esta presentación. Bien, quisiera comenzar primero presentándoles quiénes somos. Nosotros somos una organización de origen colombiano con presencia en México también y trabajamos alrededor de la facilitación restaurativa, eso es sustancial para nosotros, así como también en procesos de asesoría y de formación como instructores, acompañando y fortaleciendo procesos de vida comunitaria y convivencia. En este ejercicio proveemos, es decir, entregamos y expandimos capacidades de no violencia, restauración y construcción de paz. Cuando hablamos de proveer, estamos hablando de un cúmulo de saberes, de experiencias que recogemos y ofrecemos a las comunidades, a las personas que bien quieren fortalecer su vida comunitaria o están trabajando en procesos de acompañamiento a las comunidades, a las personas que están en conflictos y en situaciones de violencia. Y cuando hablamos de expandir, estamos haciendo referencia a que tenemos una creencia sólida y es que los seres humanos estamos diseñados desde nuestra biología, desde nuestro desarrollo histórico, biológico, como también psicológico, estamos diseñados para relacionarnos bien. La mayor parte del tiempo estamos en buena relación, eventualmente tomamos decisiones equivocadas, generamos acciones equivocadas, pero si nos damos cuenta, eso no es todo el tiempo. Eso quiere decir que tenemos una gran capacidad de relacionamiento y una parte de la tarea significativa es identificar qué nos hace relacionarnos bien para no incurrir precisamente en generar más acciones con las cuales afectemos a otros y a otras personas. ¿Sí? Nosotros trabajamos en comunidades escolares, en responsabilidad penal de adolescentes y adultos, acompañando y fortaleciendo equipos, dando formación a jueces, fiscales, a operadores, como a psicosociales que trabajan en los procesos restaurativos. También trabajamos con organizaciones sociales, empresas, con equipos de trabajo y en comunidades de fe en este mismo ámbito, fortaleciendo vínculos y trabajando alrededor de conflictos o situaciones de daños, transgresiones que se viven en las comunidades.
Mm, bueno, vamos a plantear dos temas. Ah, caray, este tema inicialmente, bueno, creo que estamos acá. Nosotros, como les decía, trabajamos en temas de investigación, facilitando procesos, brindando capacitación, asesoría y también construyendo y proponiendo herramientas para la facilitación restaurativa, recursos para la facilitación restaurativa. Vamos a hablar de tres temas. Este es el tema número uno. Aquí aparece dos, en realidad es el uno. Y vamos a comenzar hablando de relaciones y respuestas a las relaciones. Queremos poner un marco conceptual para que luego podamos pensar por qué el ejercicio restaurativo tiene que ir más allá del solo acto de la reparación. Bien, entonces, siendo así, voy a plantear unas preguntas. Cuánto me hubiera gustado ponerlo a conversar con ustedes, pero sabemos que los tiempos son bastante cortos y si lo hacemos, pues seguramente no dará tiempo para seguir profundizando. Pero les iré contando algunas respuestas que surgen de ejercicios que hemos hecho en torno a estas categorías que queremos abordar con ustedes. ¿Sí? Traeré algunas respuestas que recuerde de lo que nos comparten con quienes trabajamos estos temas. ¿Sí? Por ejemplo, si pudiéramos pensar que escribiesen y ojalá pudieran escribir una o dos respuestas, ¿sí? ¿Cómo esperan que les traten en este espacio? ¿Cómo esperas que te traten en este espacio? ¿Sí? Si pudieran poner una sola palabra, sería interesante, ¿sí? O que lo piensen, inicialmente piénsenlo, ¿sí? Y quédense con una palabra. ¿Cómo vas a tratar a las personas con las que compartirás el espacio de hoy? Este espacio, ¿cómo también vas a tratar a estas personas? Y aquí ocurre algo muy interesante. Cuando hacemos estas preguntas, las personas nos van a decir empatía, respeto, y van a salir un sinnúmero de conceptos o de experiencias humanas que podríamos llamar valores que están asociados a una comprensión y a una funcionalidad de carácter universal. Es decir, si hacemos esto con personas que se encuentran en procesos legales, por ejemplo, por algún daño que han generado, algún delito que están respondiendo, o lo hacemos esto con personas que nunca han cometido un delito, los valores van a emerger muy similares, ¿cierto? Van a ser muy presentes en las relaciones. La escucha, el respeto, la empatía, la consideración, la alegría, el entendimiento, la empatía, la solidaridad, van a ser valores que vamos a desear en las relaciones. Pero curiosamente también son valores que estamos dispuestos a ofrecer a los demás. Son valores que están en nuestra comprensión y que están en nuestro deseo de darle a los demás con los que nos vamos a relacionar. Muy difícilmente suelo decir yo que una persona se levanta en la mañana diciendo, hoy me levanto para poder tener conflictos con cinco personas, con una persona. Eso no está generalmente en nuestro estado natural, regular, de reflexión y de planeación del día. O sea, no planeamos el día para pelear, no planeamos el día para discutir, y si lo estamos haciendo, entonces necesitamos atención. Necesitamos ser acompañados, necesitamos un trabajo clínico inclusive, porque no es lo normal de la condición humana que estemos pensando en tener conflictos o hacerle daño a otros. Pero en la cotidianidad, en el ejercicio del relacionamiento, suele ocurrir que sí nos hacemos daño y sí suele ocurrir que nos afectamos. A mí lo que me llama la atención mucho de esto es que no es lo cotidiano, o más bien no es lo regular, es lo extraordinario que nos hacemos daño. Piensen ustedes en la persona. Si son educadores, podrían pensar en el estudiante mucho más indisciplinado que tenga. Sí, al más indisciplinado que tenga en el contexto escolar, no está a las 24 horas del día generando indisciplina. Sí, son momentos puntuales en los que él genera indisciplina. Así que la tarea interesante aquí es identificar cuáles son esos momentos. Como sea, lo cierto es que los seres humanos siempre estamos en deseos de afectarnos correctamente, de hacerle el bien a los demás y que los demás me afecten de manera correcta, es decir, que me hagan el bien, que me respeten, ¿cierto? Que me escuchen, que me consideren, que me den valor. Siempre estamos en una necesidad de ser afectados de maneras propositivas y de afectar a otros de maneras propositivas. Estamos en una tarea de hacerlo así. Ahí es cuando yo quisiera detenerme en este primer concepto que les quiero invitar que abordemos desde lo restaurativo, ¿sí? Fíjense, esto lo voy a plantear desde unas teorías muy contemporáneas, pues no son tan contemporáneas, pero comenzaron a finales del siglo pasado, que se conocen como el giro afectivo. Hacia el año 2010 aproximadamente, cobraron mucha más relevancia en torno al estudio de lo que son los afectos o cómo nos afectamos en las relaciones, lo que más adelante se va a ir comprendiendo como emociones y sentimientos. Las emociones y los sentimientos es la manifestación de las afectaciones que vivimos continuamente en las relaciones, ¿sí?
El giro afectivo es una teoría muy interesante que nos puede ayudar a comprender un trasfondo del enfoque restaurativo. Inicialmente, cabe decir que pues, nos llega muy tarde aquí a Latinoamérica todas estas reflexiones, pero aún siguen vigentes en temas de entender cómo es que se produce la relación y el vínculo, ¿cierto? El planteamiento inicial nos va a decir que toda relación es un encuentro, o sea, esto es muy interesante, toda relación es un encuentro que altera nuestra capacidad, no voy a tener en capacidad para darles una pista interesante. Hasta el siglo XVII aproximadamente, sí, siglo XVII, el concepto de capacidad se entendía como la capacidad de soportar, la capacidad de resistir. Sí, como un vaso, acá tengo un vaso, sí, como una taza, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad de agua que le cabe a esta taza? ¿Sí? Así se entendía el concepto de capacidad, es decir, la capacidad de soportar, la capacidad de ser afectado, la capacidad de estar paralizado y ser afectado por otros. ¿Hasta dónde puedo ser afectado? ¿Sí? Más adelante, después del siglo XVII, el concepto de capacidad desde la modernidad comienza a cambiar y se entiende ya no como la capacidad de ser pasivo y ser afectado, sino también se comienza a entender como la capacidad de afectar a otros, es decir, la capacidad de generarle movilización a otro, ¿sí? Y hablamos entonces de nuestras capacidades de transformar el mundo, nuestras capacidades de transformar la realidad, nuestras capacidades de transformar al otro. Así que entonces cuando hablamos de este primer planteamiento del giro afectivo, estamos diciendo que toda relación es un encuentro que altera nuestra capacidad de ser y de actuar. Es decir, va afectando nuestras identidades, pero también va afectando nuestras formas de actuar. Es decir, la afectación que nos produce el mundo en el cual nos rodea, sea el mundo no humano como el mundo humano, me va a generar una afectación en lo que yo soy. Sí, quizá el mejor ejemplo que puedo ponerles es que nuestros padres nos han afectado. Nos han afectado trasladándonos su cultura, su identidad, sus valores, sus formas, sus maneras de ver, de resolver el mundo. Hemos recibido una afectación de ellos, ¿sí? Pero también nosotros les hemos afectado. Desde el primer instante que les dijeron a nuestras mamás, estás embarazada, ellas se vieron afectadas completamente, ¿sí? Los papás tuvieron que parar sus vidas para poder generar un escenario de acompañamiento, ya dejaron de hacer cosas para ellos, comenzaron a hacer cosas para nosotros. Entonces, fíjense cómo la afectación se genera en un entorno de relacionamiento, ¿sí? Y nos afecta en lo que somos, pero también en cómo actuamos, en las decisiones que tomamos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo llegar muy alegre y si alguien me da un regaño, ¿sí? O me hace un regaño, entonces va a afectar mi manera de actuar. Yo ya no hago las cosas con alegría, sino que las puedo hacer con bastante pesadez, limitación, con bastante negatividad, ¿sí? Entonces fíjense cómo nos afectamos, ¿sí? Esto implica que toda interacción, es decir, todo encuentro, es una afectación mutua, nos estamos afectando mutuamente, ya sea aumentando o disminuyendo nuestra potencia. Es decir, las afectaciones nos pueden hacer crecer o nos pueden limitar, ¿sí? Con esto, hago un paréntesis y les digo que el enfoque restaurativo no es un enfoque que promete un mundo ideal donde nunca nos vamos a afectar. La afectación siempre va a ocurrir, ¿sí? Y las afectaciones van a ser deseadas, las que queremos para crecer, esas que ustedes varios escribieron, pero también puede suceder que alguien no me respete, ¿sí? Varios escribieron respeto y puede ser que alguien en la relación no me respete, ¿sí? Así que puede suceder una afectación no deseada, ¿sí? Eh, y eso, digamos, va a ser muy importante en este entendimiento del enfoque restaurativo que queremos plantear, ¿sí? No es un enfoque que nos promete un mundo ideal, un mundo mejor, un mundo feliz, no. Es un enfoque que inicialmente nos va a estar dando herramientas y recursos, entendimientos para poder sostener el buen relacionamiento, y aquí voy con algo, incluso cuando no lo ha habido. Sí, es decir, cuando he sido víctima de algo, ¿cómo sostengo un buen relacionamiento? Sí, porque claro, en mi estado de víctima, lo que me va a generar en la práctica y también en el entendimiento consciente e inconsciente es vengarme del que me hizo algo, ¿sí? Hacerle daño al que me hizo algo. Entonces entramos en una lógica de afectaciones no deseadas. Pero aquí la pregunta de los restaurativos siempre va a ser, ¿cómo vamos a hacer para afectarnos de maneras propositivas, de maneras deseadas? Como queremos, ¿cierto? Inclusive cuando estoy en un escenario de bajo o mal relacionamiento, ¿cómo me voy a relacionar? Entonces, concretemos estos conceptos para avanzar. Hay capacidad deseada, es decir, tenemos la capacidad de afectarnos de maneras deseadas, ¿sí? Relacionarnos implica correr un riesgo,
y tener una apertura, ¿sí? Un riesgo a que me afecten y tener apertura a que me afecten, ¿sí? Es importante abrir espacios al otro, aceptar lo inesperado y permitir que las relaciones nos transformen sin perder lo esencial que somos. Eso es muy importante. Las relaciones son deseadas cuando no nos afectan y no nos generan daños, ¿sí? Y respetan lo que somos y nos permiten satisfacer las necesidades que tenemos, ¿sí? Las relaciones, por el contrario, generan una capacidad no deseada cuando hacemos daño a otros o cuando otros nos hacen daño, ¿sí? Esto quiere decir que en las relaciones, además de satisfacciones que nos brindamos, como las capacidades deseadas, estamos muy expuestos a situaciones indeseadas, es decir, a hechos que no queremos y que a veces suceden y nos lo hacen, ¿sí? Y no está en nuestra perspectiva de la mañana cuando nos levantamos y decimos, hoy quiero que me traten bien, y de pronto recibo un maltrato, ¿sí? Eh, y estas generalmente suceden cuando nos encontramos frente a escenarios de diferencias, cuando nos vemos diferente al otro, en escenarios de divergencias, cuando los otros piensan diferente a mí o hacen algo que no está en mi expectativa, y esto me genera conflictos, es decir, desentendimientos, desconfianzas y propósitos, intereses diferentes. Y esto puede escalar a una práctica no deseada de relacionamiento, de generar transgresiones y hacernos daños. ¿Sí? Como formas y maneras de querer resolver eso que está ocurriendo como parte de una relación no deseada. Entonces, este componente que llamamos el giro afectivo va a ser muy importante para poder generar una comprensión muy profunda de qué es lo que se hace en un proceso restaurativo. ¿Sí? Miremos un poco más a ver y avancemos. Miren, nuestros entornos enseñan e instalan formas de comprender, construir y resolver las relaciones. Es decir, las formas de relacionarnos en gran medida están sujetas a los entornos en donde compartimos, en donde coexistimos, ¿sí? Ellos, estos entornos, como las instituciones, la escuela, la sociedad, los grupos de amigos, los barrios, nos van a enseñar formas de comprender la relación, formas de construir la relación, pero también formas de resolver la relación. Lo mismo, ¿cierto? Las personas, los papás, los amigos, los vecinos, y los profesores, los maestros, los jueces, los fiscales, con sus formas de actuar, nos van a estar enseñando maneras de cómo comprender, construir y resolver las relaciones, ¿sí? Son formas de afectarnos en la relación, ¿sí? Por fortuna, la mayor parte del tiempo, la sociedad hace un gran esfuerzo porque nos enseñe maneras correctas de relacionarnos, pero eventualmente ocurren y suceden formas incorrectas, bien sea por negligencias, bien sea por desconocimientos o bien sea por descuidos que ocurren socialmente y no aprendemos lo suficiente para poder relacionarnos bien. Y ahí es cuando estamos propensos a generar daños en otros contextos porque no hacemos nada simplemente y no le enseñamos a las personas a relacionarse bien. Así que nos vemos afectados continuamente. Aquí hay algunas formas que las hemos llevado al concepto de patrones. Los patrones relacionales existen en nuestro contexto. Un patrón es una forma que está instalada como un conocimiento, una interpretación de la realidad y una práctica frente a la realidad, es decir, una manera de entender y relacionarnos con la realidad, ¿sí? O con algo que llamamos realidad, con lo otro, digamos en este caso, ¿sí? Así que generamos patrones. Esos patrones están presentes en la sociedad, están presentes en el contexto y los aprendemos, nos lo enseñan y muchos de ellos inclusive de formas muy naturales a veces nos van surgiendo, ¿sí? Desde la compasión nos van a salir muchos patrones que nos hacen que nos relacionemos humanizándonos. Sí, pero también en la casa, en la escuela, en la sociedad nos enseñan muchos patrones que nos van ayudando a que nos humanicemos. Inclusive creamos normas, reglas, leyes para que podamos relacionarnos bien, ¿sí? Algunos patrones que están muy emergentes en este contexto, es decir, se han vuelto últimamente bastante presentes y están en el escenario de la conversación. Muchos de ellos tienen que ver con los afectos, con las emociones, con los sentimientos, por eso el giro emocional hasta quizá un poquito antes de acabado el siglo pasado, las grandes apuestas de la sociedad, incluyendo las escuelas, era el conocimiento racional. Hoy en día, las grandes preocupaciones de las escuelas y sus apuestas para saber y aprender cómo implementar
es el relacionamiento afectivo, el relacionamiento emocional, es decir, lo que llamamos el giro relacional, ¿sí? Miremos algunos patrones que nos afectan y nos humanizan, es decir, nos hacen sentirnos más humanos, plenos, nos hacen sentirnos reconocidos en interacción, con deseos de interactuar, participativos, aportando, contribuyendo, complementándonos, uniéndonos. Aquí hay algunos que mencionamos de estos patrones: la escucha activa y la presencia plena son patrones muy importantes para relacionarnos bien, ¿cierto? La expresión libre, que podamos expresarnos en libertad, pero con respeto, el reconocimiento de la dignidad personal y del otro, ¿cierto? Que me reconozcan, que yo tenga mis derechos, que no sean vulnerados, la diferencia, ¿cierto? Aprender a tratarnos en la diferencia, inclusive en la divergencia, y ver el conflicto como una oportunidad y no el conflicto como un pretexto para acabarnos, como un pretexto para hacernos más daño. Esos son patrones que se instalan en la sociedad y que hoy en día, inclusive, siento que esta conversación tiene que ver con eso, ¿sí? Cómo vamos a seguir comprendiendo más estos patrones que nos pueden afectar de maneras propositivas para que nuestra relación sea humanizante. La comunicación honesta y cuidadosa, aprender a comunicarnos, a expresarnos, a hablar, ¿cierto? Crear espacios de expresión, espacios de declaración va a ser importante para poder crecer al lado del otro en justicia, en experiencia de tranquilidad, de confianza. El respeto y la responsabilidad compartida también es otro patrón, digamos, que es emergente y que anda por ahí, que a veces nos lo enseñan, a veces vemos gente que nos inspira y lo hace. El co-cuidado, la reciprocidad, son patrones deseables. Sí, o sea, si yo les hablo de estos, están muy relacionados con los que ustedes expresaron cuando les decía cómo quieres que te trate. ¿Sí? Estos patrones relacionales son humanizantes, ¿sí? Y debemos generar reconocimiento, interacción, participación, contribución, y también sentirnos que nos complementamos en el vínculo, en el encuentro. Por otro lado, existen otros patrones relacionales que son deshumanizantes, y de estos hay hartos en la sociedad, en el contexto cultural, en las familias, en las instituciones. Estos patrones están presentes, y recuerden que un patrón es una comprensión y una práctica que proponemos para poder relacionarnos con lo otro, con el mundo, con los otros humanos, ¿sí? Con lo no humano también. Y se vuelve una respuesta integrada, aprendida, que utilizamos cuando nos vemos sujetos en algún tipo de escenario o de situación relacional, ¿sí? Así que cuando hablamos de patrón relacional, estamos hablando de respuestas aprendidas, enseñadas en el entorno sociocultural, ¿sí? Y hay algunas que nos afectan de maneras no deseables, que nos deshumanizan, ¿sí? Por ejemplo, la lucha por la existencia. Ese es un patrón muy presente en el contexto social, que está muy basado en la escasez, en la idea de que no hay espacio ni cosas para todos, no hay comida para todos, y en la competencia tenemos que competir para llegar a eso, ¿cierto? Y creamos modelos en donde las personas se ven sujetas a tener que competir para acceder a un bienestar. ¿Sí? La escuela se encarga de eso de una forma poco consciente, sin duda. Sí, de generar competencias, sí, los cuadros de honor, el estudiante más destacado, y generalmente el estudiante más destacado lo es en algunas disciplinas académicas que gozan de mejor prestigio que otros, y así cultivamos la lucha por la existencia, ¿sí? Desde muy chiquitos nos enseñan, ¿cierto? Usted tiene que luchar, usted no se deja, usted primero, si va a una piñata, usted quédese con todo, empuje, lo que sea, pero usted tiene que sacar lo mejor de lo mejor. Sí, y vivimos en un contexto que ese patrón por todos lados lo vemos, ¿sí? En la televisión, los concursos, las competencias, cuando hacemos juegos, ¿cierto? Uno nada más tiene que llegar a la cima. Y ese patrón que nos sirve para resolver muchas cosas de la cotidianidad de nuestras sociedades, a veces juega en contra cuando se trata de los relacionamientos interpersonales, ¿sí? Y entonces ahí tenemos a parejas que se encuentran y entran en un escenario de luchar por la existencia, ¿sí? A ver quién gana, quién es mejor, quién se queda con, no sé, con los logros, quién se queda con los mejores recursos, y con mucha facilidad entramos en estas lógicas que están insertas en la sociedad. El futuro productivo es otro patrón que también nos genera muchos daños y muchas afectaciones. Y es un patrón que nos hace estar pensando siempre en que tenemos que ser productivos, ¿cierto? No podemos pararnos a perder el tiempo. Si la relación que voy a tener con alguien no es productiva, no amerita que yo me relacione con ella, ¿sí? Si esa persona quiere relacionarse conmigo y no tiene nada que ofrecerme, pues yo no me relaciono, porque yo solo me relaciono con temas productivos. Y la productividad es muy importante en la vida humana, sin duda, sí, y no estamos en contra de esto, pero absolutizar nuestras relaciones y nuestra propia vida personal hacia la productividad, ya hemos notado, y esto es evidente desde muchos enfoques que se vienen planteando,
pues que nos hace perder vivir el momento, ¿sí? Y nos hace ser obsesivos por la productividad y generar prácticas muy utilitaristas con respecto a la relación, con respecto a la propia vida, ¿sí? Lo cierto es que, por ejemplo, en temas de relaciones, las relaciones más profundas no son productivas, ¿sí? O tienen otro tipo de productividad muy diferente al material, al económico, ¿sí? Su productividad es existencial, su productividad es inclusive trascendente. Así que tenemos también este patrón instalado, ¿no? Y desde chiquito nos dicen, usted tiene que trabajar, usted tiene que luchar por la vida y salir adelante y haga lo que sea, ¿sí? Y hacemos muchísimas cosas en nombre de la productividad, que no está mal, vuelvo y repito, pero que no puede ser el patrón hegemónico o el patrón presente, constante en nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Porque entonces cada vez que nos encontramos con las personas que amamos, será solamente para ser productivos, ¿sí? Y muchas veces la vida tiene espacios en los que no somos productivos. Pónganse a pensar ustedes en las vacaciones. Sí, las vacaciones no son productivas, sí, pero generan otro tipo de satisfacción de vida, sí. O pónganse a pensar ahora que está cerca en las fiestas navideñas, ¿cierto? Paramos y no somos productivos, sí. Y estamos en un escenario que es tan magnífico para la condición humana, en donde nos damos regalos, ¿cierto? En donde nos compartimos, nos abrazamos y no estamos produciendo. Sí, claro, habrá quien produce por otro lado, pero nosotros en el vínculo, en el encuentro, pues son los espacios que más valoramos, ¿sí? La visión dualista es otro patrón muy presente, esta idea de tener que estar separando siempre las cosas entre bueno, malo, amigo, enemigo, hombre, mujer, adulto, niño, ¿cierto? Y siempre desde una visión muy hegemónica en donde uno de los dos es el mejor y el otro no, ¿sí? Entonces entramos en una lógica que el bueno es el que se parece a mí y el malo es el que es diferente a mí, ¿sí? El que hace las cosas como a mí me gusta y que me está consintiendo es mi amigo, pero el que me pone límites, pero el que hace algo diferente es mi enemigo, ¿sí? Y entre el escenario de hombre y mujer, pues de esto los estudios de género nos pueden hablar muchísimo, ¿sí? En tanto y en cuanto que, pues históricamente se ha sobrepuesto, ¿cierto? La forma de ver el mundo desde el modelo de los hombres y desconociendo muchas veces a las mujeres y eso genera muchos daños en donde la mujer es tratada como un objeto de propiedad del hombre, ¿cierto? En donde el hombre siente que puede hacer lo que quiera y que ese tipo de formas, digamos, de la visión dualista nos ha traído este tipo de daños también, ¿sí? Que sin duda que nos sirve para resolver muchas cosas, pero también nos afecta en otras, ¿sí? Y esta otra visión también dualista, podríamos hacer una lista más larga, adulto-niño, ¿cierto? En donde adivinen quién es el bueno, el adulto. Y el niño tiene que comportarse como un adulto, ¿sí? Le decimos madura y les desconocemos sus etapas de vida, sus búsquedas de vida a las edades en las que se encuentran. La idea hegemónica es otro patrón, ¿cierto? El propio parecer, la imposición, o si no, rompemos vínculos y relaciones si no se hace lo que yo quiero, ¿sí? La idea que yo tenía. Los privilegios, sí, que los acumulamos y generamos una acumulación de privilegios y no aprendemos a trabajar para repartir esos privilegios, sobre todo para que otros accedan a esos privilegios, ¿sí? El castigo es otro patrón muy presente, ¿sí? Producirle dolor intencionado al otro, ¿sí? Cuando este es diferente, es divergente o cuando genera daños o transgresiones. Entonces, la idea de que tenemos que, así como nos produjo, no sé, un malestar por lo que hizo, entonces produzcámosle un malestar también como respuesta, ¿sí? A esto le llamaríamos castigo, es decir, causarle un dolor intencionado al otro. Muy diferente que una relación inconsciente, una relación que está en una etapa de descubrir, digamos, lo que somos como humanos, produzca dolor, es una cosa. O que yo vaya por ahí distraído y, no sé, empuje a alguien sin darme cuenta, que le va a producir un dolor, eso es una cosa, y la otra es que yo tenga la intención de causarle un dolor, a eso le vamos a llamar castigo, ¿sí? Estos son patrones, como decimos, relacionales deshumanizantes, generalmente nos llevan a prácticas adversariales, ¿sí? Enemigo, contrario, ¿sí? Nos lleva a prácticas retributivas, ¿sí? Si tú me das, yo te doy, ¿cierto? Si tú en lo bueno y en lo malo, ¿no? Si tú no me das, yo no te doy, si me das dolor, te doy dolor, y entramos en estas lógicas retributivas. Y en procesos punitivos, ¿sí? En donde nos imponemos dolor, nos castigamos, ¿sí? Nos sometemos, siempre a un escenario que a veces va por fuera de nosotros mismos, ¿sí? Con esta primera parte, quisiera decirles que en nuestro contexto social, entonces, estamos rodeados de experiencias humanas que nos enseñan maneras de relacionarnos, maneras de pensar la relación y el vínculo, pero también nos genera respuestas al vínculo. Cuando el vínculo no funciona, nos da una forma de cómo responder al vínculo. ¿Sí? Y esto sucede porque toda relación es una afectación. Y tenemos afectaciones que podemos resolverlas muy bien
afectaciones que son deseables, afectaciones indeseables que más de una vez en nuestros contextos podemos tener un recurso para resolverlo bien, pero en la mayor parte del tiempo operan estos patrones, particularmente estos últimos que estábamos mirando, que están muy presentes en la sociedad. ¿Sí? De esto podríamos hablar muchísimo, pero quisiera dejarles un ejemplo para terminar. Por ejemplo, si yo tengo una discusión con un buen amigo, ¿sí? Y voy y le cuento a otro compañero y le digo, mira, que discutí con fulanito de tal porque no quiso ir o no sé, no cumplió algo que yo esperaba. ¿Sí? Y el amigo al que le cuento me puede estar diciendo, es que él es así. ¿Sí? Él es así, él es malo. ¿Sí? Él es una persona así, él es mala, déjalo, ¿sí? Entramos a la visión dualista, ¿sí? Y luego me puede decir, pues la próxima vez tú ya no les prestes tus cosas, acumúlatelas para ti, ¿cierto? Entramos entonces en el privilegio, ¿sí? O sea, todo para mí, ya no comparto nada, y entramos así muy fácilmente en lógicas que por todos lados me pueden estar diciendo que yo responda a ese mal relacionamiento inicial de mi amigo o del conocido con formas que estén sujetas a estos patrones relacionales que van a terminar deshumanizándonos como respuesta, ¿sí? De hecho, el sentirnos en bajo relacionamiento puede ser porque está ocurriendo uno de estos patrones en la relación, ¿sí? Miremos un poco más y hablemos ahora sí de enfoque y prácticas restaurativas, recogiendo esta primera definición que les quise presentar sobre el giro el giro de los afectos, como una forma de entender que siempre nos estamos afectando. No existe una relación ideal, no existe una relación perfecta, las relaciones están sujetas a movimientos. Y esos movimientos, la mayor parte del tiempo, son favorables, pero eventualmente ocurren algunos que no lo son. Y necesitamos, y aquí voy a empezar ya con la clave, necesitamos aprender a restaurarnos de las veces que no nos relacionamos bien o que tenemos bajo relacionamiento. Porque si no lo hacemos, estamos muy propensos a que estos patrones sean los que lo resuelvan. Y estos patrones, vamos a mirar ya enseguida, nos van a generar mucha más frustración, mucho más dolor del que ya inicialmente produjo el bajo o mal relacionamiento. ¿Sí? Miremos un poco más. ¿Sí? Ante la frustración y el dolor en una relación, cuando usted siente frustración, ¿sí? Está frente a lo diferente, a lo opuesto, cuando alguien hizo algo indebido y le generó dolor, le generó minimización en su condición, ¿cómo lidiamos con las afectaciones indeseadas? Cuando nos pasa algo indeseado, ¿cómo lidiamos nuestro cuerpo, por ejemplo? ¿Cómo lidia nuestro cuerpo con eso? Aquí dejo unas imágenes para poder representarlo, ¿cierto? Nos da mucho malestar, ¿sí? Decimos groserías, nos da miedo, ¿cierto? Nos ensimismamos, nos ausentamos y también, pues, generamos mucha molestia, ¿sí? Mucha cólera, decimos en el Perú. Son formas casi que tienen una configuración también biológica para responder al daño, a la transgresión, a la frustración, al dolor. Sí, es decir, si usted está sonriendo cuando tiene un dolor, usted no está bien. Sí, necesita atención clínica. eh, Porque eso no es lo normal, ¿cierto? Eso se llama masoquismo y hay otras patologías más que pueden explicar bien esto, ¿sí? Así que es normal que el ser humano frente a un bajo relacionamiento tenga reacciones o sea propenso a que reaccione de formas naturales, bruscas, aislantes, ¿sí? Atacando, aislándose o paralizándose frente al escenario de bajo o mal relacionamiento, ¿sí? Esas formas se sujetan a otros, a los patrones. Los patrones son las respuestas culturales que creamos que están muy basadas en en nuestras experiencias humanas particularmente, ¿sí? Pues miremos, en verdad que cuando lidiamos con las frustraciones, con los dolores, con las transgresiones a los acuerdos, pues nos va a pasar esto indudablemente, ¿sí? Y generamos respuestas. Alrededor de esto tenemos muchas respuestas, ¿sí? Estas respuestas, como les decía, suelen ser violentas, ¿sí? ¿Qué quiere decir violentas? Que entran en una pugna de poder, ¿sí? En donde un poder de alguna de las partes se impone sobre la otra, ¿sí? Y entra y pueden entrar con mucha facilidad en una lógica en donde el poder de uno puede otra vez levantarse contra el otro y este otro que ha sido afectado puede responder levantando mucho más su poder y va incrementando la frustración y el dolor, lo que en temas de construcción de paz llamamos incrementar la violencia, ¿sí? Se va incrementando el escenario de violencia, o sea, el escenario de respuesta a la frustración y al dolor que produjo el bajo o mal relacionamiento. Entonces, aquí hay algunos, por ejemplo, voy a mencionar las rápidas, desconectarse, ignorarse, eso es una forma que pasa. El que me hizo daño ya no me vuelvo a conectar con él. Si está a mi lado, lo ignoro, ya no le hablo, ¿cierto? Inclusive las redes sociales tienen esa facultad, ¿sí? Si alguien hace algo y dice algo en las redes sociales que no me gusta, tengo un botón para decirle ignorar,
¿sí? O en su efecto sacarlo de mi grupo de amigos. Fíjense cómo las prácticas en el escenario de las redes también se reproducen, ¿sí? La polarización, ¿cierto? Separarnos y distanciarnos, ya no volver a vincularnos, ¿sí? Un poco diciéndole tú allá, yo acá, respétame, que yo te respeto y no te metas conmigo, ¿sí? Generando límites, trazando límites y polarizándonos y haciendo imposible que podamos generar encuentros o vínculos. Otra forma es las confrontaciones, ¿sí? A ver, demostrando quién tiene más poder, demostrando quién tiene más armamento, demostrando quién tiene muchos más recursos para generar daños y de esa manera querer acabar con la frustración y el dolor que me ha producido y el bajo y mal relacionamiento. Las injurias, ¿sí? Generar, hablar mal del otro, groserías hacia el otro, son patrones que se activan cuando tenemos un bajo mal relacionamiento y lo usamos como respuesta a ese bajo mal relacionamiento. Etiquetarlo, ¿no? Como incluso hay etiquetas que son deshumanizantes totalmente, ¿sí? Cuando hablamos al otro nos referimos como una basura, que no debería haber nacido, y le generamos estas etiquetas que por donde lo veamos siempre va a ser una persona mala, ¿sí? Cuando en realidad los seres humanos, como les decía al inicio, generamos conductas negativas o malas eventualmente en la vida, pero no es siempre, ¿sí? Culparse, culpar al otro, echarle toda la culpa a alguien de lo que ha pasado, ¿sí? Y a veces esas culpas se interiorizan y uno genera menosprecio, menosprecio al otro o uno mismo se menosprecia en su condición humana. La exclusión, sacarlo del grupo, echarlo del grupo. De esto me encantaría hablarles muchísimo porque gran parte del proceso restaurativo y de los fundamentos de la práctica restaurativa tiene que ver con el miedo al rechazo, el miedo a no ser parte de un grupo, el miedo de perder la pertenencia al grupo y eso configura un sinnúmero de conductas, un sinnúmero de prácticas relacionales que pueden ser nocivas y pueden generar afectando mucho más la relación y el vínculo. El castigo y el dolor, ¿cierto? No lo sacamos, pero le causamos castigo y dolor, ¿sí? Tiene que sufrir por lo que hizo, también es otra forma. El maltrato, ¿sí? Encontrarlo y maltratarlo, ir a los puños, ir a la pelea, ir al daño físico. Y el peor de todos, que es muy presente también en nuestra realidad humana, y tiene que ver con la eliminación. Eliminemos al que nos hizo daño, ¿sí? Acabemos con él, ¿sí? Terminemos con el que se equivocó y no hizo bien las cosas, con el que tiene bajo relacionamiento, inclusive en una escala bastante torpe, con el que es diferente, con el que es opuesto, ¿sí? Con el que contradice las cosas que yo digo, hay que eliminarlo. Y entramos en estas prácticas de bajo o mal relacionamiento. Fíjense que aquí ya nos metimos en el tema de la práctica, ¿sí? De las prácticas que empeoran el bajo o mal relacionamiento. No van a resolver nada, van a exponernos mucho más y nos van a hacer entrar en una carrera de a quién le hacemos más daño y por lo tanto, quién de nosotros va a terminar siendo la víctima que va a acumular el mayor dolor y frustración. Desde esta perspectiva, entonces, fíjense que las conductas se vuelven punitivas o se vuelven retributivas, ¿sí? Punitivas de yo te impongo un dolor y retributivas si me causaste un dolor, te causo otro dolor y si puedo un poquito más, pues bastante, bastante satisfacción equivocada me puede estar generando, ¿sí? Miremos rápido desde lo punitivo y lo retributivo, ¿sí? Lo punitivo, desde una raíz latina, viene de punitivus, ¿sí? Y esencialmente, pues tiene una raíz griega también y estaba asociada a la reparación, que esto me parece bien interesante. Lo punitivo fue la forma como los pueblos del pasado comprendían la reparación del daño. ¿Sí? La reparación del daño era, se reparaba el daño generándole un dolor al otro en el pasado, ¿sí? Y ese era sinónimo de justicia. La justicia es causarle un dolor al otro, ¿sí? Eso es justo, ¿sí? Es justo que sufra. Pues fíjense que eso que era del pasado todavía sigue presente en nuestro contexto. Sí, y eso no se ha ido, ¿sí? Cada vez que alguien me hace algo, lo que se me viene en mente, y no porque necesariamente sea mi naturaleza, sino porque culturalmente ya lo integré como respuesta, siento que ese tiene que sentir un dolor y ojalá más dolor, ¿sí? Y la reparación se entendía entonces como sufrimiento del otro, ¿sí? Volver miserable al que nos hizo daño. Esto se hacía desde una práctica de relacionamiento vertical, ¿sí? Los que estaban bien o el que estaba bien, el que ejercía justicia, su tarea era hacer miserable y poner a sufrir al que se había equivocado, ¿sí? Luego entramos en un escenario de un carácter un poco más retributivo, ¿sí? ¿Qué consiste? Pues el prefijo re que nos dice volver, ¿sí? Otra vez, repetir, y truvare que significa dar o conceder, ¿sí? Es decir, concederle a quien lo que se merece como resultado de una relación, resultado de una conducta, de una acción, ¿sí? Un poco la consecuencia que llamamos de la acción, ¿sí? ¿Qué es lo consecuente cuando alguien se equivoca, ¿sí?
Su uso originario era para hablar de una recompensación de carácter positivo, ¿sí? Cuando hablábamos de recompensación, no sé, el que encuentre mi reloj tiene una recompensa, ¿sí? Va a tener una recompensa. Desde ahí venía un poco la idea retributiva, pero también se comenzó a usar como pena, es decir, se arrastra atávicamente esta idea antigua de que justicia es causarle dolor al otro hacia una idea de que, o se arrastra la idea más bien, sí, y la recompensa es que debe sostenerse el castigo. Pero atención, un castigo justo. Nadie le puede castigar más de lo que es, ¿sí? Entonces, si robaste una manzana, tienes dos de sanción, ¿sí? Si robaste dos manzanas, tienes cuatro de sanción, es decir, proporción de la acción, ¿sí? Que sea equivalente de manera negativa desde un castigo justo, ¿sí? Esto se hace desde las retralaciones, es decir, me hiciste algo, te hacemos algo, ¿sí? Si cambias, entonces también nosotros vamos cambiando la conducta contigo, ¿sí? Esto se hace desde una práctica muy de carácter horizontal, ¿sí? Un poco como que estamos frente a frente y si me haces algo, yo te tengo que hacer algo y entramos en estas lógicas de proporcionalidad, ¿sí? Al punto, si no me haces algo, pues tampoco te hago algo, ¿sí? Y en las relaciones hemos dicho que todo encuentro, toda relación es una afectación, es decir, para relacionarnos tenemos que estar dispuestos a afectarnos, en pocas palabras, a hacernos algo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que nos vamos a hacer cuando nos encontremos? Sí, lo deseable, obviamente, sí, y no lo no deseable. Pero ¿cómo vamos a resolver lo no deseable en la relación cuando nos encontramos en las afectaciones no deseables que no sea produciéndonos más daño y entrando en lógicas en donde nuestro ingenio humano entre dichos, qué tan ingeniosos somos si vamos a resolver una situación de bajo relacionamiento con mucho más bajo relacionamiento? ¿Sí? Hagamos esta pregunta simplemente para cuestionarnos qué extraviamos o perdemos cuando tenemos situaciones de conflictos. ¿Sí? Cuando tenemos más que todo de conflictos de violencias, de bajos relacionamientos y de patrones que tienen carácter punitivo o retributivo. ¿Qué nos pasa cuando eh, nos hacemos daño, ¿cierto? Cuando somos afectados, cuando afectamos a otros. ¿Qué nos pasa? ¿Sí? ¿Qué le pasa? ¿Qué se extravía? ¿Qué se pierde en el ser humano cuando hay una afectación? Porque decimos que en la mañana todos deseamos relacionarnos de buena manera, pero sin embargo, en el ejercicio de las relaciones, no lo hacemos a veces y pasa eventualmente que nos afectamos. Esto ocurre con los seres que más amamos. ¿Sí? Ocurre con la pareja, ocurre con los hijos que los amamos profundamente, pero eventualmente tenemos alguna forma de resolver el vínculo, la relación indeseable, frustrante, poco diligente, inclusive contradictoria, o a lo mejor no cumpliendo los acuerdos, y nuestras formas de reaccionar muchas veces o respuestas suelen ser generando un daño mayor. ¿Sí? De por sí ya me generan un malestar por no cumplir un acuerdo, por ejemplo, entonces yo respondo con una práctica que expone al otro y a mí en un escenario de bajo relacionamiento, afectando de manera negativa al otro, ¿sí? De eso, en los sistemas penales podemos encontrar cantidad de casos, ¿sí? Que además son dolorosos, ¿sí? Porque podemos ver una persona que estaba siendo hostigada, es decir, víctima de alguien, y este alguien a lo mejor cargaba un revólver, saca el revólver y responde con un revólver, ¿sí? Afectando al otro y poniendo en riesgo o terminando con la vida del otro, ¿sí? Fíjense cómo alguien que era víctima inicialmente resuelve el bajo relacionamiento bajo la premisa de defenderse, generando un daño, una afectación al otro, ¿sí? En estas formas de relacionarnos, que son punitivas y retributivas, pueden caer en una cadena de reproducciones, de multiplicaciones, ¿sí? Que terminan poniendo cada vez en riesgo la integridad no solamente de los individuos, sino que pueden arrastrar a la misma sociedad, a la misma comunidad, a esa lógica de afectaciones y de daños continuos, ¿sí? Así que, ¿qué extraviamos y qué perdemos? No sé si por aquí alguien haya escrito, a ver, eche una mirada al chat si lo hay, y alguien escribió por ahí. Creo que no por aquí todavía. Pero bueno, háganse la pregunta ustedes y qué extraviamos y qué perdemos. ¿Sí? Cuando la hemos hecho, las personas suelen llegar a unas conclusiones. Aquí ya hay una primera respuesta. Se pierde la confianza. Obviamente, se pierde la confianza. Se pierde la calma. Ah, qué interesante esto, miren, se pierde la calma, la seguridad, se pierde la paciencia, la serenidad, el respeto, la tranquilidad, la confianza. Y siempre me parece interesante hacer estos ejercicios. Quisiera quedarme más rato conversando alrededor de estas reflexiones que ustedes van generando, la conexión, ¿sí? Perdemos el respeto, la confianza.
porque salen sabidurías muy profundas cuando nos hacemos estas preguntas, ¿sí? De lo que se pierde cuando llevamos la resolución, la construcción del vínculo y su resolución a prácticas punitivas y retributivas, ¿sí? Vamos perdiendo muchísimo, ¿sí? La posibilidad de solucionar algo, qué interesante, se pierde la posibilidad de solucionar algo, ¿sí? El concepto de imagen del otro, inclusive me atrevo a decir de uno mismo. Pues miren, esto es lo que nosotros hemos encontrado en nuestras prácticas y también en nuestra reflexión, ¿sí? Prácticas punitivas y prácticas retributivas nos exponen a pérdidas, a desgastes de nuestra humanidad, a que se debilite nuestra humanidad, nuestro ser. Cuando digo ser, estoy diciendo a lo que estamos llamados a vivir en este mundo. Todo eso se nos pierde. Llegamos a este mundo para tener valor, para tener personas con quien y entornos en donde relacionarnos sanamente, sí, tranquilamente, para no usar la palabra sana, sí. Estamos llamados en este mundo para entenderlo, para resolverlo con lucidez y para que nuestras vidas cambien, crezcan, progresen, se sientan plenas, ¿cierto? Pero eso es lo que se debilita cuando las prácticas son punitivas y son retributivas. Se debilita nuestra humanidad, se debilita, trayendo palabras de ustedes, nuestra valía. Cada vez que sufrimos una situación de daño, de transgresión, o generamos una situación de daño o transgresión, o somos testigos de una situación de daño o transgresión, perdemos la valía. Es decir, experimentamos desestima de nosotros mismos, menoscabo de nosotros mismos. Si somos víctimas, desestima, menoscabo, fragilidad, humillación, desgracia, impotencia, sufrimiento, culpa, y podemos hacer un listado larguísimo de sinónimos que nos van a dar cuenta de que perdemos nuestro valor como seres humanos. Pero curiosamente, si nosotros somos los que afectamos a otros y generamos conciencia de que hemos hecho daño, también perdemos la valía. Sí, nos sentimos muy mal, sentimos que no servimos, que somos malos, perdemos desestima, menoscabo, nos sentimos frágiles, nos sentimos que eso no es lo que somos nosotros, sí, nos autohumillamos, si se puede valer esa palabra, entramos en desgracia, en impotencia, nos da mucha culpa, sufrimos por dentro porque somos conscientes que le hicimos daño a alguien. Pero también las comunidades, los grupos, cuando viven violencia, experimentan también la baja de valía, se les baja la valía, ¿sí? También las comunidades se sienten que no sirven como comunidad, que esa comunidad no sirve, que mejor me voy de ahí, que no vale estar ahí, ¿cierto? Que de ahí no se saca nada bueno. Y también las comunidades pierden valía cuando ocurren escenarios punitivos, retributivos de relacionamiento. Se pierden las buenas relaciones. Es decir, comenzamos a sentir miedo, desconfianza, inseguridad, rechazo, repulsión, hostilidad, exclusión, venganza inclusive, ¿sí? Las víctimas muchas veces frente al mal relacionamiento pierden la confianza en el buen relacionamiento y comienzan a generar miedos, ya no se quieren relacionar más, se ensimisman, se aíslan, generan desconfianzas para tomar decisiones en la vida, inseguridades para asumir los riesgos de vivir, de progresar, genera rechazos, repulsiones, ¿sí? Hostilidades a lo que se parezca, a lo que le produjo daño, exclusión, inclusive muchas veces venganza. Es decir, cómo se va a desquitar de quien le dañó la experiencia del buen relacionamiento. Y esto le pasa a la víctima, le pasa al ofensor. El ofensor siente que lo señalan, siente que lo van a perseguir, siente que lo van a castigar, siente que lo van a volver miserable, ¿cierto? Y por eso busca la manera de vengarse, de rechazar, de ser hostil con el otro, pero también se pierde la lucidez. Alguien decía, no tomamos decisiones, sí, fallamos en las decisiones. Y nos genera confusión, desorden, actuamos por impulsos, inconsciencia, imprudencia, torpeza, inclusive malicia y sevicia. Utilizamos nuestro poco ingenio para hacerle daño al otro. Perdemos la lucidez completamente. La víctima pierde la lucidez, el ofensor pierde las comunidades pierden la lucidez, no saben cómo resolver esa situación de conflicto, de daño, de transgresión que están viviendo en la relación y se paraliza el crecimiento y comienzan a menguar capacidades, habilidades, actitudes, se inhibe los sueños, inclusive el sentido de vida. Ya no se quiere vivir, ¿sí? Y eso le pasa a la víctima, le pasa al ofensor, inclusive cuando hace ejercicios de conciencia del daño que ha causado, que llamaremos reconocimiento más adelante, y esto también le pasa a las comunidades, y las comunidades ya no crecen, algunas se atomizan, se desaparecen, muchas comunidades se acaban, ¿sí? Frente a las respuestas, conductas punitivas, retributivas. Avancemos un poco más con esto y vayamos a pensar, ¿sí? Esto lo voy a hacer muy rápido, dándoles respuestas que nos dan cuando hacemos estas preguntas. ¿Cuál es el propósito de las instituciones y los roles que se ocupan en la convivencia?
¿Cuál es el propósito, sí? Sobre la convivencia. ¿Cuál es el propósito de los roles y de ustedes, por ejemplo, que muchos son mediadores, se ocupan en temas de derechos, en temas de educación, en temas de coordinación de la convivencia, en temas de mediación, de conciliación, eh, de justicia, ¿cierto? ¿Cuál es el rol de estas instituciones, de estos roles? Curiosamente, cuando hacemos esta pregunta, las personas siempre se conectan con respuestas muy deseables de lo que queremos, de los sistemas, de las instituciones, de los roles de convivencia, de justicia. ¿Sí? Y fíjense, vamos a llegar a una conclusión, me perdonan que la plantee así tan prescriptivamente, me hubiera gustado escucharles más, pero el tiempo ya se va acabando. Miren, la tarea de la convivencia, de los sistemas de convivencia, es cultivar la conciencia y la responsabilidad relacional. Ayudarnos a que seamos conscientes que hay otro ahí al lado mío y que él también tiene derechos como yo los tengo, ¿sí? Y ser responsable del otro, que el otro necesita de mí, así como yo necesito de los otros. Esa es como su principal tarea que tiene, ¿sí? Y también otra tarea es enseñar y sostener el buen relacionamiento humano. Cuando no lo ha habido, ¿cómo sostenemos la justicia, el buen relacionamiento humano? ¿Sí? Esas son las funciones deseables de las instituciones, de los roles, de los procesos de convivencia, de justicia que construimos como humanidad. ¿Sí? Pero curiosamente y paradójicamente, no aparece la amenaza, ¿sí? O sea, la función, el propósito de un sistema de convivencia, de un sistema de justicia, no es la amenaza, no es el miedo, no lo decimos. Y si acaso sale, sale de últimas y sale poquito. Sí, las personas cuando hacemos este ejercicio la mayor parte del tiempo nos dan la respuesta de arriba, ¿sí? Uno que otro va soltando y dice amenazarnos, castigarnos, ¿sí? Pues no son las funciones sustanciales de este tipo de presencia institucional o presencia en roles con respecto a la convivencia, a la justicia, ¿sí? No es el principal propósito de la convivencia, ¿sí? La convivencia tiene otro propósito más profundo y es este que señalábamos arriba, ¿sí? Cultivar la conciencia, la responsabilidad relacional, así como enseñar y sostener el buen relacionamiento humano. Pues irónicamente, en nuestro sistema de convivencia, tanto escolar, familiar o social, justicia, por ejemplo, todavía solemos acudir a la amenaza y al castigo para que suceda la relación como lo esperamos, las relaciones deseadas, o para movilizar el cambio en conductas que no deseamos. Para que cambie la conducta que no es deseable, la relación que no es deseable, la afectación que no es deseable, entonces los seres humanos de este contexto cultural muchas veces acudimos a la amenaza y al castigo. Y está muy presente en la familia, en la escuela, en la sociedad, en todos lados. Sí, emerge, sí. Pero fíjense qué contradictorio y qué irónico, porque ese no es el sistema que deseamos, pero es el sistema que operamos o la práctica que socioculturalmente tenemos a veces para resolver un bajo o mal relacionamiento, la amenaza y el miedo, ¿sí? Castigo es la práctica social e institucional, mirábamos hace un rato, es la práctica social e institucional mediante la cual se causa dolor de forma intencionada. Ahí está lo interesante, ¿sí? Es decir, el castigo es causarle un dolor intencionado al otro, ¿sí? Con sevicia, con malicia, ¿sí? Con preparación, utilizando el ingenio, ¿sí? Utilizando la voluntad, la intención para causarle daño al otro. Eso es castigo, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que los seres humanos sufrimos dolor, los seres humanos nos enfrentamos al dolor cuando nos equivocamos o cuando alguien se equivoca con nosotros. A eso le vamos a llamar un dolor natural, ¿sí? O un dolor consecuente, ¿sí? Pero sentarnos a diseñar una estrategia de dolor, esa es otra cosa, ¿sí? Esa es otra cosa que no habla muy bien de nosotros, usando nuestro ingenio para hacer daños. Otra cosa es que por torpeza, por limitación, por ignorancia, causemos daño o nos causen daño, ¿sí? Bajo la justificación y se justifica de que ese sufrimiento, como lo mirábamos desde lo punitivo, servirá como respuesta al daño o a la infracción cometida. El castigo termina ampliando el daño, ¿sí? A más ámbitos de la vida personal, es decir, el daño ocurre entre dos y esto luego va volviéndose daño para más y para más y para más, ¿sí? Se va ampliando el daño y va saliendo de lo personal a lo social. ¿Por qué? Porque no se enseña miedo en lugar de responsabilidad y genera dolor en lugar de justicia. Respuestas punitivas, restributivas basadas en el castigo, pues generan dolor y generan más frustración, ¿sí? Aquello que estamos llamados a resolver, no lo resolvemos. Generamos un episodio de secuencias de empeorar la situación mucho más, ¿sí? Desde esta perspectiva, John Bradway, un teórico importantísimo de los temas restaurativos australiano, nos va a decir, es un criminólogo, y cuando conoce el enfoque restaurativo se va a plantear esta pregunta, ¿sí? Dice, en lugar de preguntarnos por qué las personas cometen crímenes o hacen daño, preguntémonos por qué la mayoría de las personas hacen lo correcto la mayor parte del tiempo. Claro, porque si nos quedamos solamente por qué las personas hacen daño, vamos a entender
qué generó el daño, ¿sí? Pero nunca vamos a poder cambiar sustancialmente qué hace que las personas no estén haciendo daño. Es decir, qué fue lo que no funcionó en la persona que lo llevó a hacer daño. Sí, porque partimos de la premisa desde el enfoque restaurativo que todos los seres humanos tienen la capacidad de actuar bien. Nuestros dispositivos de nuestra biología, perdón, están diseñados para que respondamos y actuemos bien en la relación. Que eventualmente en nuestra condición humana limitada y vulnerable nos afectamos, es una realidad, pero también estamos llamados a que en esa afectación encontremos formas de no seguir afectándonos y poner un límite a la afectación. Entonces nos hace este planteamiento de cómo nos pensamos diferente y no basamos la resolución en procesos de reparación, no basamos, perdón, la solución en procesos de acción que le genere daño al otro, sino más bien cómo nos pensamos de que el ser humano sea alguien que hace cosas buenas y cómo le ayudamos a la persona a que no vuelva a cometer esas acciones y cómo contribuimos al que sufrió el daño para que supere esa afectación que vivió, ¿sí? Bueno, el tiempo me está ganando, así que voy a correr un poquito. ¿Por qué las personas suelen estar y permanecer en vínculos la mayor parte del tiempo? Pregúntese usted por qué actúa en buenos vínculos? ¿Usted por qué se relaciona bien? ¿Sí? Las respuestas muy seguramente que usted daría van a ser porque me interesan las personas, me interesan los otros, quiero estar bien en relación con esa persona que pues tengo interés de tener vínculo con ella, ¿cierto? Porque me enseñaron valores, principios, ¿sí? Porque me están recordando que no puedo relacionarme mal, ¿cierto? Porque me interesa que los demás me traten bien, por eso trato bien a los demás, ¿cierto? Porque entiendo que así las cosas sean diferentes a como yo quiero, no tengo por qué dañar al otro. Digamos, comenzamos a dar un sinnúmero de respuestas que llevado a un escenario poco más detallado pueden ser muy interesantes para poder comprender qué es lo que nos hace relacionarnos bien, ¿cierto? Y fíjense que yo les di ahí como 4 o 5 claves que ahorita las volvemos a revisar. Pues bien, cuando hacemos esta pregunta, difícilmente en los ejercicios que hacemos con los grupos, de manera más presencial seguramente, o cuando trabajamos en los procesos de formación o en los procesos de acompañamiento, difícilmente las personas nos dicen que lo que los hace estar en buenos vínculos o que los hace relacionarse bien es el castigo, es el dolor, es la amenaza, ¿cierto? No nos dicen eso, ¿sí? Así que la convivencia se cultiva no basado en el castigo y en la amenaza, sino que queda en entredicho más bien hasta qué punto es cierta la creencia que el castigo funciona para que las personas vivan tranquilas. No funciona, funciona momentánea y temporalmente y cuando funciona, funciona dejando un trauma o dejando un dolor, una frustración que luego se vuelve propensa a que sea repetida, es decir, que se le cause dolor a otra persona para que haga lo que yo ahora hago bien por amenaza, ¿sí? Y no por entendimiento, no por conciencia y no por ejercicios de reconocimiento, de responsabilización, ¿sí? El buen relacionamiento no se sostiene en el miedo, ¿sí? En el castigo, sino en la participación, la comprensión y la claridad de los acuerdos. Estas tres categorías de participación, comprensión, explicación y claridad de acuerdos están muy asociados a un principio de las prácticas restaurativas que llamamos procesos justos o relaciones justas, ¿sí? Neil Chris, este teórico que trabajó los límites del dolor, nos va a decir esta reflexión con la cual quiero ir cerrando para entrar ahora sí al escenario final del cual veníamos a compartirles de por qué ir más allá de la reparación. El castigo es la imposición consciente de dolor, nos dice él. Sí, ya lo hemos trabajado. Se supone que los que reciben un castigo han de sufrir. Ese es el supuesto, tienen que sufrir, ¿sí? Y si lo disfrutan o no les causa el dolor que queremos ver, entonces es necesario que cambiemos el método, es decir, que produzcamos otro dolor más grande, ¿cierto? No sé, a ver, les pongo un ejemplo. Si yo como educador le digo al estudiante, voy a llamar a tus papás para que se apersonen de esta travesura que estás haciendo, ¿sí? Le genero un miedo porque llamo al papá, ¿no? Los chicos de hoy en día le pueden decir a uno, esto en nuestra época era terrorífico. Los chicos ahora pueden decirnos, llámalo, ¿sí? Yo hablo con él y él me cree. Y entonces yo que ejerzo ese dolor digo, "Ugh, no le causé dolor, voy a buscar otro dolor más grande. Y así puedo incrementar el dolor y el dolor quizá yo pueda decir, "Ah, ya sé qué voy a hacer para que sienta y se sienta miserable, ¿sí? Lo voy a humillar, ¿sí? Con mi discurso y con mi capacidad de adulto, lo voy a trapear el piso, decimos aquí en Colombia, con esa persona. Y esa persona, después de todo eso que hago, ya hablo mal de él, sí, lo veo por ahí tranquilo y lo veo por ahí relajado y digo, tengo que hacerlo sufrir más. Y pues puedo idearme que tengo que echarlo del colegio, ¿sí? Tengo que hacerlo expulsar del colegio porque sea miserable. Y efectivamente lo logro, ¿sí? Y al tanto de unos días,
salgo del colegio y lo encuentro que está con sus ex compañeros allá afuera riéndose y me sigue dando dolor a ver qué le hago, ¿no? Y eso que no estoy contando que a quien le cause ese dolor también me quiera causar un dolor y cuando vuelva al colegio no necesariamente vuelva a verse a sus amigos, sino a generarme un dolor a mí. ¿Sí? Entramos en una lógica, como les decía, de incrementar la frustración y el dolor. Las instituciones o las relaciones punitivas se esfuerzan para que los que reciben las sentencias o las consecuencias, como lo solemos decir disfrazadamente, reciban algo que los haga infelices, algo que los lastime, es decir, reciban un castigo, ¿sí? Aquí nosotros estamos en contra del castigo, no estamos en contra de las consecuencias, aquí si bien lo ponemos, sí, pero es la consecuencia disfrazada en castigo, no estamos en contra de las consecuencias ni en contra de las responsabilidades que las personas tienen que asumir, pero sí del castigo como respuesta única hacia, ni siquiera única, sino como respuesta hacia el daño, hacia la frustración. ¿Sí? Tenemos que ser mucho más creativos como humanos y encontrar una respuesta que no incremente la frustración y el dolor. Más allá de la reparación, revisemos algunos contextos, les hemos dado algunas reflexiones alrededor del enfoque y la práctica restaurativa, por donde nosotros lo entendemos. Sin duda que es probable que les deje todavía muchos vacíos porque esto es un componente mucho más sistémico. ¿Sí? Aquí he tomado algunas categorías particulares para darle sentido a esto de la reparación. ¿Sí? Miren, esta tabla, que es una tabla que nos gusta mucho, está muy sintetizada sin duda. Aquí no hablamos de todo lo que ha sido el proceso de la construcción del enfoque y la práctica restaurativa, pero sí queremos resaltar algunos puntos emergentes que han sido en la práctica restaurativa, ¿sí? Cuando hablamos que lo restaurativo es un enfoque con prácticas emergentes, quiere decir que ha estado constantemente surgiendo nuevas formas, ¿sí? Hace un instante, o cuando iniciamos este espacio, una de las referencias que se hacía al enfoque restaurativo cuando hacían la presentación del espacio era que es un enfoque novedoso, ¿cierto? Es un enfoque muy novedoso. Pues fíjense que el enfoque novedoso lleva desde los años 50 construyéndose. Estamos hablando de 70 años que está presente el enfoque restaurativo, ¿sí? Y todavía sigue siendo novedoso. ¿Por qué? Porque todavía no lo comprendemos suficientemente, ¿sí? Todavía no ha surgido todo lo que tiene para darnos. Es un enfoque que tiene prácticas y reflexiones emergentes, están surgiendo, ¿sí? Están en constante, y aquí valga un poco jugar con la palabra del prefijo re, está rehaciéndose constantemente, ¿sí? No nos quedemos con las ideas clásicas del enfoque restaurativo, porque de esas las hay muchas, ¿sí? Que han incurrido en limitar su posibilidad y su oportunidad como un enfoque presente en nuestro contexto que nos puede dar un sinnúmero de recursos maravillosos para poder construir las relaciones que queremos, las relaciones que deseamos, las afectaciones que deseamos, ¿sí? Inclusive cuando estamos afectándonos o nos hemos afectado de formas indeseadas. Entonces, miremos rapidísimo esto que queremos traer de maneras y nos perdonan que lo hagamos tan ligero y tan concreto, pero recogemos algunos momentos o hitos, quisiera decir, del enfoque restaurativo, ¿sí? Primero, hacia los años 50 comenzó un cuestionamiento a la justicia tradicional, ¿sí? Este cuestionamiento a la justicia tradicional tiene varias corrientes. Una de ellas es la victimología, es una reflexión, no es una reflexión, es un enfoque que se trabajó desde comienzos del siglo pasado, finales del antepasado, comienzos del pasado, y que cobró mucha relevancia hacia la posguerra europea. Y la victimología es poner en cuestionamiento y reflexionar cuáles son las necesidades de las víctimas y su papel en los procesos de justicia. Esto se acrecentó con la Segunda Guerra Mundial, donde las víctimas decían cuál es el papel nuestro en la resolución de esto que ocurrió como guerra, que fue terrible para las víctimas, pero todo eso lo están resolviendo allá los generales. ¿Cuál es el rol nuestro? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Y comenzó una reflexión muy interesante de cuál es el rol de la víctima en los sistemas de justicia, por ejemplo, ¿sí? Claro, nuestros sistemas de justicia, Albert Eglash, uno de los primeros teóricos de estos temas, no de la victimología, sino que se basó en la victimología, nos va a clasificar tres tipos de justicia. Él dice, hay una justicia, a ver si me acuerdo bien los nombres, voy a decir de quién se ocupa para no darle los nombres, dice, una justicia que se ocupa del ofensor, del que hace daño, para castigarlo, ¿sí? Como lo habíamos visto punitivamente. Hay otra justicia que se ocupa del ofensor para rehabilitarlo, poco lo terapéutico, ¿sí? Vamos a salvar al ofensor. Y él hace el cuestionamiento y dice, esas dos justicias se ocupan del ofensor. ¿Y cuál se va a ocupar de la víctima? ¿Habrá una justicia que se ocupe de la víctima? Y él plantea que
Más adelante lo va a llamar restaurativo, que la justicia restaurativa es la justicia que se tiene que ocupar de la víctima, ¿sí? Así que la victimología va a ser muy importante en los procesos restaurativos, porque la justicia restaurativa es una justicia de las víctimas, ¿sí? Y aún así en los sistemas, sobre todo institucionalizados, es muy propensa a que la justicia restaurativa termine ocupándose en el ofensor y se olvide de la víctima. Un facilitador restaurativo nunca puede perder de vista a la víctima. Es sustancial en un proceso que genuinamente quiere llamarse restaurativo, ¿sí? Primero la víctima, ¿sí? Y luego el ofensor. Y la víctima es la comunidad, ¿sí? La víctima es la persona que sufre, pero también en cuestiones de leyes de menores, la víctima es el menor que no está suficientemente acompañado y educado para relacionarse bien. Es decir, la sociedad no está sacando su mayor potencial de buen relacionamiento. Por eso se hace una justicia diferenciada con los menores de edad, ¿sí? El abolicionismo es otra categoría importante que surgió en la justicia restaurativa. Hay varias en realidad, pero vamos a dejar con dos. Y el abolicionismo es cuestionar la prisión y el castigo. Neil Cris, a quien citaba hace un instante, es un abolicionista. Cuestionar la prisión y el castigo como forma legítima de hacer justicia, ¿sí? Diciendo que ni el castigo ni, ni la prisión o la privación de libertad va a resolver los problemas que genera el bajo o mal relacionamiento, ¿sí? Es decir, no va a hacer justicia. Desde el criterio de los abolicionistas, son respuestas de los abolicionistas del castigo y la prisión, pues van a considerar que estas respuestas son torpes y limitadas para la condición humana, ¿sí? Que tenemos que genuinamente pensar en cuál sí va a resolver los problemas que nos generó ese bajo o mal relacionamiento. Luego, más adelante, aparece la justicia restaurativa en conflictos y delitos menores, hacia los años 60, ¿sí? Es decir, primero fue la reflexión, el cuestionamiento, la interrogante, el discurso, y ahora comenzaron los primeros proyectos o las primeras prácticas restaurativas. Y comenzaron a partir del trabajo con delitos menores por allá en Canadá, por allá en Australia, se comenzó a trabajar con delitos menores inicialmente en los Estados Unidos, ¿sí? Y aparecieron los primeros practicantes restaurativos, fueron los mediadores. A ellos les debemos muchísimo y les agradecemos harto porque fueron los primeros que comenzaron a cuestionar y a buscar otras alternativas de cómo resuelven el tema de los vínculos cuando están afectados, ¿sí? Ahora, sucede algo y es que la mediación busca facilitar la comunicación para que las partes, ojo con eso, las partes construyan sus propios acuerdos, ¿sí? Esa es una práctica y un ritual muy propio de los mediadores de los años 60, encontrar a las partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajaban delitos que eran menores y era fácil de poner a conversar en las partes y encontrar soluciones, ¿sí? Como por ejemplo, me miraste feo, perdón si hago comparaciones o pongo ejemplos ridículos, pero, por ejemplo, me miraste feo y entonces yo me siento mal por eso, entonces hacemos una mediación para poder entender por qué me miraste feo. ¿Sí? Eso, digamos, puede resultar fácil en temas de resolución. Si, por ejemplo, te presté dinero y no me has pagado, entonces hacemos una mediación para que, pues, conversemos por qué no me has pagado, ¿no? Y al final, pues, no sé, yo te presté 50 y tú me dices, es que solo tengo 40, y yo digo, pues listo, págame esos 40 y me olvido de la deuda. Sí, ahí mediamos y llegamos a acuerdos, pero se hace poniendo lo importante aquí, por encima de los ejemplos, es que se pone a las partes a que conversen y encuentren respuestas, acuerdos a ese conflicto que están viviendo, ¿sí? Digamos, eso es fácil cuando se trata de delitos de este tipo, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, está la humanidad, está la valía, la confianza, está la lucidez que nos hacen perder en un acto de abuso de poder, es decir, la mediación casi que podríamos pensarlo en un escenario en donde las partes están iguales. La restauración nos lleva a un escenario y los primeros mediadores restaurativos comenzaron a darse cuenta que no todo se podía llevar a la mediación. Había situaciones en donde una persona había usado su poder contra el otro, sus capacidades contra el otro, esas capacidades que les hablé al inicio, ¿sí? La capacidad de afectar al otro, que afectó negativamente al otro. Entonces ahí no hay nada que mediar, decían ellos. Ahí lo que hay que hacer es restaurar a la persona que fue entrada en valía, en daño, en víctima. Había que restaurarla. Así que, digamos, ese ejercicio comenzó a ser cuestionable, pero las prácticas que los primeros practicantes restaurativos utilizaron fue la mediación, porque era lo que ellos sabían hacer, el encuentro de las partes. Luego aparece también la conciliación, ¿sí? Ante un conflicto se propone una solución que surge o de alguien que propone soluciones o sugiere acuerdos en un ejercicio un poco más institucionalizado dentro de los alcances que tiene que ver, sí, muy parecido, no quise decir parecido, pero muy en la línea de la conciliación, la mediación, ¿sí? Más adelante,
Estas prácticas van a llevar a los primeros programas de justicia restaurativa por allá en los años 60, 70, ¿sí? El encuentro de víctima-ofensor, es decir, el encuentro de las partes que están afectadas. El ofensor que usó su poder contra el otro, una afectación negativa, y la víctima que está sufriendo la afectación del otro, ¿sí? ¿Para qué? Para que el que afectó se responsabilice, restituya los daños que ha generado y repare a la persona en las pérdidas que ha tenido, ¿sí? En lo que ha perdido, ¿sí? Aquí la pregunta es, ¿qué ha perdido el ser humano cuando ha ocurrido un abuso de poder, cuando ha habido una capacidad impuesta sobre la otra, ¿sí? Y el otro paralizado, sufriendo? Pues ya vimos que hace un rato lo que se pierde es la valía, la confianza, la lucidez y las perspectivas de cambio, ¿sí? Así que estos programas tenían algo particular, seguían poniendo el escenario de la víctima y el ofensor, ¿sí? Más adelante se comenzó a utilizar la justicia restaurativa y las prácticas restaurativas para justicias en delitos graves, ¿sí? Para procesos de justicia en delitos graves hacia los años 90 comenzaron muchos a arriesgarse y a decir esto no solo es para pequeñas cosas, esto es para delitos graves. Delitos tan graves como, por ejemplo, procesos de paz social, ¿sí? En donde se trabaja en la verdad, la reparación, la no repetición y la reintegración. Esto va a ser muy importante porque va a dar cuenta también de otro escenario en donde la justicia restaurativa comienza a implementarse en delitos graves, ¿sí? Tanto en delitos graves, en procesos de paz social y política, como también en justicia ordinaria para delitos graves, ¿sí? Llamemos asesinatos y otro tipo de daños que inclusive todavía sigue cuestionable, siendo cuestionable la violencia de género, ¿sí? Claro, tiene unas particularidades que mirando un poco este escenario puede resolverse si desde aquí lo planteamos, ¿sí? Entonces miremos hasta ahí por lo pronto y demos algunas definiciones. Miren las definiciones que se dan de qué es la justicia y la práctica restaurativa desde los cuestionamientos a la justicia y la justicia restaurativa en conflictos menores y la justicia restaurativa en delitos graves, ¿sí? Particularmente, miremos las dos primeras. Miren lo que dice el manual de programas restaurativos de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, ¿sí? Nos va a decir, ¿sí? Justicia restaurativa, y va a poner énfasis, es el encuentro, el vínculo, ¿sí? Miren lo que dice la definición. Es un proceso en el que la víctima, el infractor y, cuando sea apropiado, cualquier otra persona o miembro de la comunidad afectada por un delito participan juntos, dice, ¿sí? Juntos se juntan, ¿sí? De manera activa en la resolución de los asuntos surgidos del delito, generalmente con la ayuda de un facilitador que les ayuda, un mediador, un facilitador que les ayuda a juntarse, ¿sí? A encontrarse. Fíjense que esta definición, que es muy actual, además, hay una más actual del 2019 o 21, ya no recuerdo cuál es la fecha, que no varía mucho, ¿sí? Fíjense que se centra en el encuentro de víctima-ofensor, ¿sí? Eso es una práctica que está más cercana a la mediación. Sí, el encuentro víctima-ofensor. La restauración ya nos va a proponer otra práctica diferenciada, ¿sí? Mírense, desde la justicia restaurativa en delitos graves como procesos de paz, por ejemplo, paz social y paz política, la reparación a la víctima va a incurrir en torno a. Aquí hay una definición que lo da la JEP, la Justicia Especial para la Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, perdón, de Colombia, nos va a decir esta definición, ¿sí? Reparación, ¿qué es la justicia y la práctica restaurativa? Es la reparación a la víctima. Miren, aquí resalta y pone ya en primer lugar a la víctima, ¿sí? Y no pone de tú a tú al ofensor y a la víctima como la definición anterior lo daba. Aquí ya la víctima es primero, ¿sí? Enfoque centrado en la víctima que busca reconocer, reparar y transformar. El énfasis está en el reconocimiento del ofensor, en la reparación y la transformación de la vida de aquel que ha sufrido el daño, ¿sí? La violación de sus derechos, ¿sí? De su integridad, mediante la participación activa de quienes causaron el daño. Es decir, quien causó el daño debe reparar, ¿sí? Y a la persona que sufre o a las comunidades que sufren, ¿sí? Este tipo de modelo, digamos, nos lleva ya a un escenario diferente, ¿sí? Que no está hablando o poniendo en prioridad el encuentro víctima-ofensor, nos está llevando a que el centro, digamos, de la restauración es la reparación, ¿sí? A la víctima, ¿sí? La reparación a la víctima. Pues este ejercicio podríamos estar dando cuenta de que ha sido también progresivo, ¿sí? Fíjense que esto es desde los años 50 y todavía sigue esta definición dando vueltas entre nosotros, el encuentro víctima-ofensor. Los que practicamos procesos restaurativos y facilitamos procesos restaurativos, nos damos cuenta que en el ejercicio de la facilitación, más de una vez, no es recomendable ni es viable que la víctima se encuentre con el ofensor. ¿Sí? Es decir, no podemos tampoco en ningún escenario llamar a la víctima y decirle, te invitamos a un proceso restaurativo para que te encuentres con el ofensor y además te reconcilies con él, te perdones con él. Así que ya Howard Zinn,
desde los años 90 nos planteaba que la justicia restaurativa no es una justicia para el perdón. Sí, que sucede, sucede, sí, y si hay que acompañarlo, lo acompañamos, pero su punto de llegada no es el perdón. Su punto de llegada, inclusive, y aquí hacemos un planteamiento bastante atrevido de nuestra parte, tampoco es la reconciliación. Sí, tampoco es. Ahora, fíjense ustedes en un delito de violencia intrafamiliar o de violencia sexual. ¿Cómo pone usted a la víctima y al ofensor a generar acuerdos de perdón, sí? O que esa sea la premisa inicial, sí. Usted casi que tendría que movilizarlos para que se perdonen y para que se reconcilien. Eso es del foro personal de las personas. El facilita, valga la redundancia, el facilitador restaurativo, la práctica restaurativa lo que hace es crear las condiciones para que las personas puedan recuperar aquello que han perdido. ¿Sí? Y ese, aquello que han perdido, sin duda, es el vínculo, ¿sí? Pero muchas veces el vínculo no es sano que vuelva otra vez, más cuando hay daños y transgresiones que son dolorosas y frustrantes y que biológica, neuronalmente van a estar presentes cada vez que ocurre la relación, ¿sí? Pero eso no implica que yo me dé los permisos de maltratar al que me hizo daño, de deshumanizar al que me hizo daño, ¿sí? Ahí va a estar un poco la lógica de este planteamiento, que no es el encuentro para ser amigos otra vez y volver como estábamos antes, sino es la construcción de unos acuerdos para relacionarnos bien y no generar respuestas que me lleven a que yo incremente el escenario de la violencia y habiendo sido víctima, ahora termine siendo ofensor porque hice un daño más grande, ¿sí? Así que eso por ahí nos vamos moviendo, ¿sí? Y aquí la reparación aparece como una práctica importantísima, ¿sí? En el ejercicio de la práctica, voy a sintetizarlo porque ya me queda poco tiempo, en el ejercicio de la práctica restaurativa hemos visto algo, ¿sí? Y es que la reparación es sustancial hacerlo, pero no es suficiente. Es decir, el proceso restaurativo tampoco termina con la reparación. Hay algo más profundo que hay que hacer que solamente reparar. Hemos notado en escenarios escolares, se ve bastante, que los chicos, por ejemplo, terminan siendo unos buenos reparadores, ¿sí? Los hijos que generan violencia en el hogar, por ejemplo, terminan siendo buenos reparadores, ¿cierto? Con unos gestos de, lo siento, me equivoqué y hice esta tarjeta para decir que reparé, digo estas palabras de perdónenme, ¿sí? Y siento que ya reparé, ¿sí? Construyo un producto de reparación, ¿sí? Hago un gesto de reparación, no sé, puedo hacer un gesto de reparación porque así se determinó y es que yo tengo que preparar, no sé, una presentación a las personas que dañé, no a toda la comunidad, sino a las personas que afecté, sobre mi proceso de reflexión, de reconocimiento, de responsabilización y las acciones que estoy haciendo para cambiar mis conductas. Yo le puedo mostrar eso a la gente, ¿cierto? Y no sé, me encuentro con Miguel y yo le hago un daño a Miguel y alguien me dice que le hice un daño a Miguel, entonces yo hago una reparación con Miguel, me reúnen con él, nos damos la mano, yo soy muy, muy conmovido, le digo, me equivoqué, Miguel, lo siento, y hasta ahí llegué. Se acabó el proceso, todos botan lágrimas, me aplauden, sí, porque reparé el daño y me voy y a la media cuadra me encuentro con Mauricio y lo mismo que le hice a Miguel, le hago ahora a Mauricio. Ahí hay algo que hay que hacer, ¿cierto? Que no se queda en la reparación. Ese algo que hay que hacer tiene que ver con el cambio de conducta. Las personas tienen que cambiar las conductas y los procesos restaurativos en esta etapa en la que nos encontramos, digamos, desde los ejercicios que hacemos, tanto desde Human Partner, la organización con la que trabajo, como también con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el programa de justicia restaurativa de Bogotá, que además les recomiendo que lo busquen en internet. Es un programa maravilloso que ha logrado generar todos estos entendimientos y comprensiones también, va a entender que no consiste en solo reparar, consiste que el proceso restaurativo acompaña la transformación de la vida de las personas que generan daños y de las personas que han sido afectadas. No basta con que le diga a la persona ofendida, perdóname, hay que darles condiciones, incluso políticas, económicas, muchas veces socioculturales, para que las víctimas puedan genuinamente volver a integrarse en eso que han perdido. Y lo mismo a los ofensores, y lo mismo a las comunidades, ¿sí? Y entonces entramos a un proceso que desde el 2000 comenzó a hablarse de prácticas restaurativas de carácter preventivas. ¿Qué quiere decir preventivas? Pues que no solo se trata de que
reaccionemos con la reparación, sino que prevengamos de que no vuelva a suceder estas conductas que generan daños. Y aparecen entonces los procesos de carácter comunitario, que son los que se encargan de prevenir que no vuelva a pasar esto, ¿sí? ¿Para qué? Para detener ciclos de violencia y de reincidencia, porque el chico puede reparar, la persona puede reparar y luego reincide otra vez en la conducta, porque si la justicia restaurativa no toca la conducta y no trabaja en que las personas transformen sus conductas, no hizo nada. Sí, aquí el llamado grande de lo restaurativo es a construir programas que lleven a las personas a transformar sus conductas. ¿Para qué? Para que genere reconocimiento de su entorno, de su contexto, de los riesgos, de las vulnerabilidades que tiene, para que asuma responsabilidades de cambio, de transformación, para que exija que haya cambios si es víctima y para que suceda la reparación y la transformación profunda de la vida de las personas. Esto no se reduce solo en un acto de lo siento, perdóname, visto la reparación como en esa forma. La reparación es mucho más que eso. La reparación tiene que ver con reparar las vidas de las personas, ¿sí? Así que aparece entonces un modelo hacia los años 2015 de las prácticas que tienen un carácter preventivo. ¿Qué quiere decir preventivo? Proveer de nuevas formas, y aquí me vengo a la primera parte que miramos, de nuevos patrones relacionales para reemplazarlos por aquellos patrones que tienen carácter competitivo, hegemónico, dualista, por otros patrones que los mirábamos antes de esos, que nos ayuden a relacionarnos mejor. Eso requiere de un trabajo pedagógico muy fuerte, ¿sí? Para crear entornos de convivencia y oportunidades para las personas y generar aprendizajes y enseñanzas de competencias relacionales y productivas. ¿Por qué productivas? Porque no sirve que la gente aprenda a relacionarse bien si no tiene oportunidades y si no tiene capacidad de ser productivo para la sociedad. Pensemos en un chico que le enseñemos a relacionarse bien y luego sale y no consigue trabajo. Pues ese chico va a terminar es robando para poder acceder a los recursos que necesita para ir. Necesitamos también darle las condiciones para su productividad, como también para su buen relacionamiento. ¿Sí? Si las personas, por ejemplo, de nada sirve que yo aprenda inteligencia emocional y me eduquen en emocionalidad si tengo un entorno que cada vez que llego me están hostigando y me están poniendo apodos. Pues tarde o temprano esa inteligencia emocional se me inhibe y yo actúo violentamente contra el otro porque son mis reacciones naturales para defenderme, ¿cierto? Así que no solamente se trata de que la persona cambie, se trata también de trabajar para que los entornos cambien y las personas se agencien en el cambio, ¿sí? Eso nos lleva a una experiencia primero que este es un tema de carácter comunitario. No es un tema del individuo que afectó o de la víctima, es un tema de la comunidad. Por eso el giro afectivo porque nos afectamos comunitariamente. Las comunidades donde estamos nos afectan, afectamos a las comunidades. Ojalá esas afectaciones sean propositivas. La comunidad pedagógica y hablamos de comunidad y hablamos de pedagogía, es decir, cómo nos vamos a educar para afectarnos bien y no afectarnos mal, cómo vamos a reemplazar las formas que nos exponen a que nos afectemos mal, ¿sí? Así que tiene que ver con la transformación de las conductas. Más que una herramienta de gestión de conflictos y reparación, la práctica y la restauración no son herramientas, ¿sí? Son principios y formas de vivir y de estar en relación. Es decir, integrar competencias, habilidades, actitudes y valores, lo que nosotros llamamos patrones también, de buen relacionamiento, que estén basadas en el fortalecimiento y la reparación de la valía, el buen relacionamiento, la lucidez del ingenio y la agencia de cambios y de la plenitud de vida. Voy a terminar, me quedan dos diapositivas. Revisemos entonces la finalidad de la práctica restaurativa, ¿sí? En el pasado, la finalidad fue el encuentro víctima-ofensor. Hoy, quienes practicamos los procesos restaurativos, nos damos cuenta que ese no es el fin. Eso es una forma como se puede configurar la práctica restaurativa, pero que no exige en ningún momento el encuentro restaurativo que se encuentre la víctima y el ofensor. Sí, se pueden encontrar, y para eso se han diseñado un sinnúmero de procesos, en donde la víctima pueda tener un diálogo con escenarios de ofensores, pero no con su ofensor. ¿Sí? Pueda generar y entender por qué los ofensores hacen lo que hacen, ¿cierto? Y qué fue lo que le faltó para hacer las cosas bien, pero no necesariamente con su ofensor. Lo mismo, el ofensor puede entender a partir del acercamiento a otros escenarios y técnicas de reconocimiento de víctimas, puede entender cuál fue el daño que causó, sin necesidad de que se encuentre con su víctima. Ahora, si hay condiciones y nosotros revisamos que las capacidades están dadas para que se encuentren, pues se acompaña el encuentro, pero no es la premisa sobre la cual tiene que funcionar un proceso restaurativo, ¿sí? Luego ha sido los procesos de reparación, ¿sí? En donde la práctica nos llevó al reconocimiento, a la responsabilización, a hacer acuerdos de como reparación, actos y productos de restauración. La restauración
Atención, no se limita solo a la reparación. La reparación es importante hacerla y sustancial, tiene que ocurrir, pero no es el fin. Hay algo más profundo, como ya les venía diciendo, ¿cierto? No se puede quedar solo en actos de reparación. El acto de reparación, eso se hace, pero hay que trabajar desde lo restaurativo en actos que llamamos hace un instante pedagógicos o, si ustedes quieren, de proveernos de nuevas formas y maneras de relacionarnos y de entender el mundo, de cómo relacionarse con él. Así que lo último sería que en este proceso, la práctica restaurativa está alrededor de los procesos de transformación de la vida, de transformación de las conductas de las personas, de la víctima, del ofensor y de las comunidades. De hecho, es fuerte el sentido de que la justicia restaurativa es una justicia transformativa. Es una justicia que transforma la vida de las personas que han sido afectadas por el daño, por la transgresión, por la violencia, por el desacato a los acuerdos, a las normas de convivencia. Con esto, entonces, hemos dicho que cuando hay relaciones verticales punitivas o relaciones horizontales retributivas, me perdona que hayamos puesto el concepto punitivo retributivo, las relaciones restaurativas son circulares, no son ni verticales ni son horizontales, son desde una configuración circular. No se expone a pérdidas y a desgastes. Los seres humanos perdemos y nos desgastamos, eso ya lo miramos, ¿cierto? Se debilita nuestra humanidad. Pues fíjense que ante el bajo mal relacionamiento, que se debilita desde nuestra humanidad, pues las prácticas restaurativas trabajan en recuperar y fortalecer eso que se debilita. Una práctica restaurativa trabaja en reparar nuestra dignidad, nuestra capacidad de seres humanos bondadosos, generosos, íntegros en derechos, en autoestima, ¿cierto? En sentirnos orgullosos de nosotros y sentirnos orgullosos de los demás, darle valor a los demás, darnos valor a nosotros, en la pertenencia, en poder restaurar el respeto, la confianza, la empatía, el reconocimiento, los valores, propósitos comunes y los actos colectivos, pero también trabaja en recuperar la claridad y el ingenio humano, que respondamos a los contextos y a los entornos que a veces son adversos y no deseados, desde actos conscientes, desde entendimientos, desde responsabilidades, sabidurías, con mucha agudeza y creatividad para superarlos o para repararlos cuando han sido afectados. Y eso nos lleve a que se restaure nuestra plenitud de vida, nuestras esperanzas, nuestra agencia hacia la transformación y nuestra plenitud de vida. Todo este proceso tiene toda una práctica que está detrás de esto, ¿sí? Hay movilizadores de la transformación y el buen relacionamiento. Hay muchas experiencias humanas que movilizan que transformemos la conducta, que transformemos nuestras vidas, ¿cierto? Una de ellas tiene que ver con las etapas de vida. Los seres humanos somos seres humanos que nunca estamos estáticos. Siempre suelo poner el ejemplo chistoso, espero que siga siendo chistoso, del meme, ¿sí? Que salía hace un tiempo atrás en las redes que decía, ¿para qué me invitan si ya saben cómo soy? Hasta una canción, creo. ¿Cierto? ¿Para qué me invitan si ya saben cómo soy? Eso no es verdad. El ser humano es un ser que cambia, es cambiante, tiene etapas de vida, tiene ciclos de vida. Así que ese cambio tiene que ver con la aparición de nuestra autonomía. Es decir, los seres humanos cada vez somos más autónomos, cada vez vamos aprendiendo a agenciarnos más. Ese tendría que ser nuestra lógica de crecimiento natural. Sí, pero hay una etapa en la vida, por estudios de criminología global, hay una etapa en la vida en que el mal relacionamiento se incrementa. ¿Sí? A nivel global. Y esa etapa de vida tiene que ver con la adolescencia y la primera juventud. La mayor parte de personas que se equivocan en el relacionamiento lo hacen entre la adolescencia y las primeras etapas de vida de la juventud, llegada casi a la adultez. Eso quiere decir que esas son las etapas en que más acompañamiento requerimos, en que más presencia de los otros requerimos para no fallar en nuestro buen relacionamiento. Y curiosamente, son las etapas en que la sociedad más solo deja a las personas, sobre todo en la adolescencia. Necesitan ser más acompañadas, más exigidas, más educadas para poder relacionarse bien, porque es la etapa más vulnerable que como seres humanos tenemos para relacionarnos bien. La identidad y el vínculo es otra característica movilizadora de nuestro buen relacionamiento. Los seres humanos nos comportamos bien cuando estamos en lugares en donde nos dan valía, en donde nos dan confianza, en donde nos tratan bien, ¿cierto? En donde respetan lo que somos. Pero también los seres humanos funcionamos muy bien en la relación cuando pertenecemos a grupos que nos acogen, que nos comparten y que nos dejan que les compartamos. Fíjense que tener grupos es muy importante y grupos que nos den valía es mucho más importante porque esos son factores de buen relacionamiento. La declaración de valores. Los seres humanos necesitamos adherirnos a principios, a valores comunes.
Necesitamos grupos que nos recuerden, grupos que nos enseñen, personas que nos inspiren el buen relacionamiento. Buscamos seres que sean inspiradores para nosotros, que sean maestros de vida. Y si los tenemos y tenemos comunidades, grupos que nos están recordando el buen relacionamiento y nos están recordando los valores y las normas que construimos para relacionarnos bien, entonces somos más propensos a que nuestras afectaciones sean positivas. Eso le llamamos declaración de valores. Pero también necesitamos transformación cognitiva, necesitamos alineación y ampliación de saberes. Hay cosas que la gente conoce que yo no conozco y si yo supiera de qué se trata esto, sería maravilloso para tomar decisiones y construir narrativas colectivas. Es decir, no construir interpretaciones del mundo desde mi propio parecer, sino compositivas con otros. Construirlas con otros me hace mucho bien que tengamos narraciones comunes porque eso fortalece mi identidad, mi vínculo, ¿cierto? Pero a la vez también me amplía mi toma de decisiones, ¿sí? Voy a poner este ejemplo rápido. En delitos sexuales sucede muchísimo. Los chicos que llegan o las personas que llegan por delitos sexuales al sistema de justicia llegan con unas limitaciones muy, muy, muy reducidas de lo que saben del placer, de lo que saben de la satisfacción, de la vida, de la sexualidad. Y generalmente son aprendizajes que lo hacen desde los medios de comunicación que tienen abierto un sinnúmero de malos entendimientos y que además no consideran al otro y en fin, las personas toman decisiones sobre esas formas, que conocen de cómo acceder al placer, cómo acceder a la sexualidad. Cuando entienden otras formas, es sorprendente verles el rostro y decir, ¿por qué no me contaron eso antes? Que había otras y que eso que yo hacía daño, ¿cierto? Eso se llama alineación y ampliación de saberes de la vida y narrativas colectivas construidas con otros. Y por último, aporte y productividad. Los seres humanos eh, funcionamos y nos relacionamos mucho mejor cuando tenemos la posibilidad de tener condiciones y entornos que nos permitan participar y ser productivos y que nos recompensen por nuestra productividad. Es decir, que nos den halagos, que nos den una moneda por lo que hacemos, ¿cierto? Un pago por lo que hacemos, porque con eso resolvemos la vida y contribuimos satisfactoriamente. Si esas condiciones no están, somos muy propensos a no relacionarnos bien. Aquí hemos mencionado 5 de los factores que en la facilitación restaurativa se trabaja fuertemente para que las personas que han cometido delitos, que han generado daños en entornos comunitarios, que no necesariamente sean delitos, o que han sufrido afectaciones relacionales en el entorno comunitario o delitos, pues podamos trabajar con ellos para que recuperen esto que sustancialmente les decíamos, nuestra dignidad, nuestra pertenencia, claridad, ingenio y plenitud. Desde Human consideramos que esos son los fines que busca un proceso del enfoque y las prácticas restaurativas, devolvernos nuestra dignidad, fortalecer nuestra dignidad, nuestra pertenencia, nuestra claridad de ingenio y nuestra plenitud de vida. En pocas palabras, humanizarnos otra vez y hacer que funcionemos como los seres humanos que somos. Bueno, creo que esto no alcanzo, pero tiene que ver con lo que llamamos un poco las situaciones y prácticas restaurativas o el espectro. Pero bueno, creo que les he dicho bastante cosas. No he estado pendiente de las preguntas, así que agradecería a Miguel, a la doctora Alexandra, si nos ayudan con eso. Y muchas gracias. Nos pueden encontrar ahí donde encuentran humanpanel.org. Brindamos formaciones, asesorías, consultorías, como también facilitaciones restaurativas, generalmente aquí en Colombia y en México. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ever. La verdad es que ha sido un tema muy apasionante. Estamos muy atentos y desde luego que todos los participantes han estado de la misma forma, que siguen todavía conectados y hay muy buenos comentarios al respecto. Solamente resumiríamos en una consulta, doctor. ¿Qué indicadores podríamos usar para poder evaluar la efectividad de estas prácticas restaurativas? Bien, los indicadores tienen que estar centrados en la víctima inicialmente. Esto es muy importante. Hay que construir indicadores de satisfacción de las víctimas, ¿sí? Frente a la participación, ¿sí? Cabe decir que no es fácil involucrar a las víctimas en procesos restaurativos. Por un lado, es por las comprensiones que existen a nivel social sobre cómo resolver los conflictos, ¿no? La víctima quiere resolverlo con dolor para el otro y busca un verdugo que sea la institución o los líderes de las comunidades que ejerzan el dolor, ¿no? Como la expulsión, en fin. Así que si logramos hacer que las víctimas se involucren a procesos restaurativos, eso va a ser, digamos, una experiencia de un indicador muy fuerte, ¿sí? De que se está haciendo eh, restauración, porque recuerden que la restauración inicial es con la víctima, ¿sí? Y luego con
los ofensores, quienes deben trabajar participativamente. Hay indicadores muchos, me podría demorar, pero yo quisiera relevar los indicadores hacia la víctima son sustanciales. Con respecto a las personas ofensoras, perpetradoras de daños, de afectaciones, los indicadores están muy sujetos a la transformación y a los cambios de la vida. Sí, que las personas no reincidan, o lo que llamamos no repetición, que las personas hayan hecho cambios sustanciales en sus vidas, ¿cierto? No es, por ejemplo, un indicador el perdón, no es un indicador la reconciliación, no es un indicador el encuentro, la reconstrucción del vínculo, ¿cierto? Si eso se da, fabulosísimo y qué bueno que se dé, pero no es el fin que uno persigue en la facilitación, ¿sí? Uno crea las condiciones para que las personas recobren su valía, empezando por las víctimas, siguiendo con los ofensores y la comunidad, recobren su capacidad de confianza en el buen relacionamiento, y eso quiere decir que no es buen relacionamiento con el que me hizo daño, sino buen relacionamiento con la capacidad humana de que sí se pueden relacionar bien conmigo y perder eso, y que yo me puedo relacionar bien con ellos, así en un momento puntual, situacional, no lo hice. Ahora demostrar que sí lo puedo, ¿cierto? Eso es el indicador del relacionamiento. Tomar ideas profundas para hacer cambios en la vida de los demás y en mi propia vida, en lo que llamamos lucidez, y emprender transformaciones y cambios para la vida de los demás y para las vidas propias. Ahí podríamos construir un sinnúmero de indicadores. Hoy en día hay trabajos que se están haciendo muy interesantes alrededor de la construcción de medición del impacto a través de indicadores de la justicia restaurativa en muchos entornos, en el entorno académico, en el entorno de la justicia de menores, de la justicia de adultos, en el entorno incluso aquí en Colombia de la justicia social, civil que hemos vivido y que se aplica el enfoque restaurativo desde la justicia transicional, en los entornos comunitarios, en los entornos escolares. Hoy en día hay bastante trabajo interesante que se están construyendo indicadores de impacto, de transformaciones. Muchas gracias, doctor. Bastante clara la apreciación. Bueno, nos ha ganado bastante el tiempo, pidiéndole disculpas a todos los participantes por las preguntas que de repente no han hecho llegar. Vamos a darle pase a la doctora Alexandra Fayad para que nos pueda brindar las palabras de agradecimiento y despedida. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Vieras la cantidad de personas que están felicitando por tu exposición, por tu ponencia. Quiero expresarte mi más sincero agradecimiento por esta disertación tan rica, tan nutritiva, cargada de mucho conocimiento, de experiencia. De verdad que te felicito por el trabajo que realizas, por el trabajo que realiza Human. De verdad que felicitaciones y muchísimas gracias porque nos has planteado pues todo un tema que va más allá de la reparación, ¿no? Que en realidad es un llamado a la acción. Y vemos que estas cosas no se deben de quedar en teoría, se convierten en realidad en un desafío donde tenemos que nosotros implementar lo que estamos aprendiendo, que los has explicado, pero con un detalle, con una profundidad y con una claridad didáctica, de verdad, felicitaciones. Y eso nos compromete a nosotros para que seamos realmente agentes de cambio en nuestros propios entornos, promoviendo el diálogo, evitando la confrontación a través de generar espacios de escucha, de entendimiento, de empatía, que luchen contra la indiferencia, ¿no? Que tiene que ver con el reconocimiento, el respeto y la dignidad de los seres humanos. En realidad, hay que llevar eso pues con una convicción de que la justicia debe ser una fuerza que en realidad nos debe unir, nos debe sanar y que no se vea como una isla o que castigue, ¿no? De verdad que muchísimas gracias porque esta perspectiva que nos has brindado es en realidad una piedra angular respecto al tema de la justicia restaurativa, ¿no? Tu análisis experto de tu experiencia nos ha proporcionado pues, conocimientos fundamentales para poder entender las prácticas restaurativas desde el plano teórico a la aplicación práctica en las comunidades, en las escuelas y los sistemas de justicia, como has hecho referencia. Muchísimas gracias, querido Ever. Muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta oportunidad. Nos volvemos a ver todos el próximo jueves y, ¿verdad? Muchísimas gracias por tan nutritiva sesión. Gracias.
Con todo gusto. Yo les invito a que busquen en la página el blog o los videos que tenemos de entrevistas también con expertos donde desarrollamos estos conceptos y me voy muy emocionado de haber podido compartir con compatriotas y con el país que quiero y aprecio mucho, como también quiero y aprecio a Colombia. Gracias. Gracias a usted. Reiteramos el agradecimiento entonces al doctor Ever Silva Aliaga y a todos los presentes que esta tarde nos han acompañado. Estimados participantes, estamos compartiendo nuevamente con ustedes el QR de la próxima actividad que vamos a desarrollar el día de mañana, la conferencia Etapas y componentes del modelo de integridad pública. La conferencia se llevará a cabo de 5 a 6:30 de la tarde. Para las personas que estén interesadas, por favor, copiar el QR e inscribirse para poder participar en este evento. Estimados amigos, de esta manera hemos llegado pues a la parte final de esta conferencia virtual internacional Enfoque y prácticas restaurativas más allá de la reparación. A todos ustedes mil gracias y que sigan teniendo una bonita tarde. Muchas gracias.